Dust to Dust. Descargo de responsabilidad. No soy el dueño de ninguna de las series que salen en este fic. Todos los derechos a sus respectivos creadores, el fanfic del creador estará en la descripción. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora. Capítulo 9. Carbonífero. Pensilvania. Para Blake nunca hubo ninguna duda. Habiendo pasado gran parte de su vida afuera mirando hacia adentro, no tuvo que aceptar la moralidad preempaquetada. O tal vez solo fue su excusa para no ser más fuerte. Los débiles como ella confiaban en la necesidad para justificar sus acciones, sin atreverse a pensar en el dolor que estaban causando. O bien, envolviéndola bajo el estandarte de la justicia. El arrepentimiento vendría después, como siempre. Ahora no podía permitirse cosas tan frívolas. Una bala le rozó la mejilla y le apartó la cabeza de Ruby y la amenaza rosa. Persiguiéndola desde hace algún tiempo, las cañoneras una vez más comenzaron a lanzar rondas mientras la infantería se alejaba. Somersaulting fuera de la línea de fuego y luego debajo del salvaje balanceo de un glotón faunus mientras corría. Rápidamente enganchó al hombre en el cuello del niño y con la misma rapidez lo arrojó sobre su cadera, enviándolo a estrellarse contra 3 de sus camaradas y caer del techo. No se detendría para ver si aterrizaban bien y ya estaba en camino otra vez, dejando atrás una cinta de plomo. No había tiempo para preocuparse por ninguno de ellos. Solo podía esperar salvarse a sí misma. Una granada lanzada desde una de las puertas de carga abiertas estalló junto a ella, enviándola hacia otro Bulead que esperaba como un buitre hambriento. No todavía. No hecho todavía. El aliento de dragón rasgó su rostro gruñendo, dispersando las sombras con sus brillantes trazadores. La verdadera Blake ya estaba de nuevo en pie, con los talones plantados en la pantalla de cristal y mirando a los atónitos pilotos. Tiempo suficiente para saborear ese pequeño momento de placer antes de que ella tirara de su cinta. El nudo corredizo se apretó alrededor del camión y arrastró los barriles agrupados. El camino visible de las rondas cortó hacia arriba, cortó casi a través del buleado opuesto, enviando al pájaro moribundo a estrellarse contra el techo. Enfurecido, el copiloto sacó su pistola y disparó indiscriminadamente a través de su parabrisas. Fragmentos de vidrio volaron hacia afuera, fusionados con los fragmentos de hielo del clon que golpeó, restos de los cuales cayeron como suaves copos sobre los hombros de Blake como la nieve. Quería saborear esta victoria, pero sabía que no podía. Todavía quedaba mucho por hacer. 2 Buleads permanecieron en el aire, y el que se había estrellado solo aumentó la cantidad de soldados de a pie con los que tuvo que lidiar. Luego estaban sus compañeros de equipo. Ya se estaba arrepintiendo de haberlos dejado. Múltiples escuadrones de soldados permanecieron en su camino, los del accidente ya se sacudían el mareo y la perseguían. Estaban fijos en sus intenciones mientras Blake vacilaba como si fuera ella la herida. Ella estaba mintiéndose a sí misma, sangrando emociones. Incapaz de convertirse en lo que se necesitaba, nunca del todo capaz de ponerse esa máscara impasible sobre su corazón. La única forma en que se salvaría a sí misma, y mucho menos a sus compañeros de equipo, sus amigos, personas que eran totalmente inocentes de esta locura, era dejar ir esa última pizca de decencia a la que se aferraba. Era un pequeño precio a pagar. Fuera de mi camino. La naturaleza primigenia saltaba a la palestra, tanto para ella como para los gruñidos humildes que se resistían ante un depredador ápice. Deberían haberse ido cuando tuvieron la oportunidad, todos deberían haberlo hecho. Demasiado tarde para cualquiera de ellos mientras cargaba. Sus balas volaron lejos, y sus espadas temblaron en sus manos. Mientras que algunos huyeron voluntariamente frente a la loca, otros fueron empujados a un lado a la fuerza. No fue hasta que Blake hubo cruzado la mitad del camino que se dio cuenta de la diferencia. Ya escuchaste a la mujer. El rugido de Sam sonaba como el maullido de un gatito en comparación con el de ella. Muévete. Independientemente, hizo el trabajo. Eso, y su personal de 3 secciones que se abrió paso a través de las filas de Whitefam que rápidamente reconocieron una batalla en 2 frentes y reconsideraron sus probabilidades. Tú también, Blake. Donde ella había estado mirando con incredulidad al nudillo viviente que bailaba en el campo de batalla, él la llamó. Ponerse en marcha. Sin comprender al principio, la persona que debería haberse ido hace mucho tiempo a la primera señal de Sanfu le estaba diciendo que se fuera. Mientras continuaba observando su gimnasia desesperada, no dirigida a protegerse a sí mismo sino a un virtual extraño, finalmente entendió. Sin distraerlo con nada más que un asentimiento, se fue en la otra dirección. No huyendo, sino hacia sus amigos. Finalmente. Sam gruñó para sí mismo, convirtiéndose a tiempo para tender la ropa a otros 2 fanáticos de Faulus.
¿En serio? ¿Qué pasa con todos estos tipos? ¿Hubo como un evento de redes terroristas en la ciudad o algo así? A pesar de toda su bravuconería y médula, San sabía que probablemente había mordido más de lo que podía masticar. Su plan de crear una conmoción y luego escabullirse en la confusión estaba resultando más difícil de lo que había supuesto, sobre todo porque una de las cañoneras había decidido que él era un objetivo más maduro. Voy a tener que lidiar con eso en algún momento, supongo. ¿Qué diablos? Detenerse en medio de una pelea a 5 bandas probablemente no fue la mejor idea, pero teniendo en cuenta que los otros 4 combatientes también se detuvieron para ver cómo se desarrollaban las cosas, Sam probablemente no estaba en peligro. No de ellos, de todos modos. Negro sobre negro, apareció de la noche como un sueño febril. Alas como velas apolilladas volando alto sobre su cuerpo de ajenjo, los corazones aún latiendo de bandoleros servían como sus ojos, dominando su voracidad. No hay discusión sobre qué era, solo porque era. ¿Cómo algo tan vil podía existir en el mundo? ¿Qué hace un Nevermore aquí? Si tal cosa pudiera llamarse así, con su cabeza calva más parecida a un buitre y sus alas más parecidas a las de un murciélago. Indiferente a las apariencias personales, sus garras no eran menos funcionales y abrieron Bulead con la facilidad de un abrelatas. Haciendo poco trabajo de descanso, su pico alargado buscó el interior sabroso, recogiendo los bocados carnosos y arrojándolos a su garganta con un tirón fácil. Estudiantes y terroristas por igual vieron como sus compañeros faunus eran tragados enteros, pateando y gritando todo el viaje por el esófago y cayendo en la garganta distendida, donde continuaron retorciéndose como indigestión. Entonces el pájaro volvió su vista hacia ellos. Probablemente fue entonces cuando Sam debería haberse arrepentido severamente de haber actuado según sus instintos y haber seguido a la chica bonita a una situación muy incompleta. Pero la verdad era que Sam simplemente no era el tipo de persona a la que le molestaban esas cosas. Además, mientras se preparaba con sombría resignación para lo que probablemente sería su gloria, el buitre decidió que no era tan apetecible como los restos de carne que huían desesperadamente a su alrededor. Lanzándose hacia el colmillo blanco, un batir de sus alas coriáceas fue todo lo que necesitó para impulsar su cuerpo desordenado y levantar un torrente que casi voló a Sam en su trasero, dejándolo solo. ¿Qué está pasando? Apuesto a que te estás preguntando qué está pasando ahora mismo. Otro comentario similar de la galería de Maní, desde un lugar escondido entre un laberinto de cajas. De hecho, estaría muy decepcionado si no lo hubieras hecho ya. Por lo que escuché, se supone que eres el mejor estudiante de Beacon. Todos estaban destinados simplemente a irritarla y, para su disgusto, estaban funcionando. Disparos a su orgullo no tan irritantes como el hecho de que este canalla sin habilidades y grosero continuara evadiéndola, escapándose cada vez que ella pensaba que lo tenía atrapado en la punta de su estoque. Por supuesto, ese título en realidad no significa mucho. ¿A dónde te ha llevado la inteligencia de los libros? Ni siquiera eres capaz de reconstruir lo que sucede a tu alrededor. Un vaso de espuma de poliestireno es lo que eres. Sencillo, aburrido, listo y esperando a ser llenado, pero igual de fácil de reemplazar por algo mucho más útil, como esa chica Nikos. El último intercambio los había enviado a través de un tragaluz a uno de la plétora de almacenes cuadriculados arriba y abajo del muelle. Y por lo que podía decir, este había sido el plan de Román todo el tiempo, escabullirse en un rincón oscuro mientras su socio hacía todo el trabajo pesado. ¡Qué existencia tan triste! Un recipiente vacío. Creado solo para un propósito, para ser desechable. Y luego, la gente como tú tiene la mala costumbre de quedarse una eternidad más de lo que nadie quiere. A pesar de toda su charla basura, Román mencionó un punto importante. Incluso si no era él quien movía los hilos, todo se sentía orquestado, predeterminado. Y aún no estaba claro con qué fin, ni para quién. Nunca te darán lo que quieres, ¿sabes? Seguirán acosándote con golosinas como café de segunda categoría, solo lo suficiente para alimentar tu adicción, pero nunca lo suficiente para saciarla. Era obvio qué conclusiones quería que sacara ella, los sellos a los que se refería. Igual de obvio era el hecho de que él estaba jugando con ella. Aunque, incluso entonces, no significaba necesariamente que estuviera equivocado. 5 pasos adelante, a la derecha. Esquina trasera. Al final, todo es una cuestión de por quién quiere ser usado, un aplauso monumental como el de una deidad que aprueba cuando 2 imponentes pilas de cajas chocaron con la atracción de los glifos opuestos, un chorro de polvo y suciedad a cada lado salió disparado junto con un curtido romano que escapó por poco de ser aplastado como un insecto. Si quieres hablar, deberías hacérselo a la policía, ya que son los únicos a los que les importa lo que tienes que decir.
Weiss declaró cruelmente, con la espada desenvainada mientras se acercaba tentativamente al criminal derribado en caso de que tuviera más trucos bajo la manga. ¿Tú, Tosh, realmente crees que la policía sigue, viniendo? Te aconsejo que guardes tu aliento. Kaz, no te preocupes, hay mucho más de dónde vino eso. Román declaró mientras intentaba y fallaba en cepillar su abrigo que había adquirido un tinte permanente de color marrón. Yo, sobreviviré como siempre lo he hecho, simplemente sobreviviendo. Compadezco a la gente como tú, en realidad, lástima es probablemente una palabra demasiado fuerte. Gente como tú, me irrita muchísimo. Volando a la base de una pila cercana, los fragmentos de madera volaron en todas direcciones mientras la torre se derrumbaba entre ellos. Sin darse cuenta, Weiss dio un paso adelante, un glifo bajo sus pies y detuvo las cajas que caían en el aire. Realmente no tengo tiempo para basura como tú. Un giro de su muñeca dibujó el glifo torcido, enviando las cajas flotantes volando hacia Román, quien ágilmente pasó entre ellas. Tengo que volver con mis amigos. Todos somos basura, muñeca. Basura humana. Con un salto lejos de la chica que se acercaba casualmente, disparó un cohete al suelo bajo sus pies para darle un impulso adicional a la siguiente pila. El día que ya no te necesiten, esos supuestos amigos tuyos también te echarán a la basura. La única forma de sobrevivir es seguir demostrando que eres útil. Es por eso que no puedo desaprovechar esta oportunidad. La única pizca de honestidad de su boca se limitó a un áspero susurro que Weiss ignoró a favor de recuperar el terreno elevado, esquivando rondas incendiarias y escombros arrojados en su dirección. Estás equivocado. Respondiendo con su propio susurro, lanzó sobre sus armas entrelazadas. Subestimando tanto su velocidad como su fuerza, Román se preguntó con los dientes apretados en qué más podría haberse equivocado. Soy yo quien te compadece. Desconfiando constantemente de los demás, sin nadie en quien puedas confiar para que te cuide las espaldas. No hubo oportunidad para bromas, ya que Román fue sacado a la fuerza de la conversación, colgado de los tobillos con una cinta negra atada a una de las vigas del techo. Rápida en la comprensión, Weiss desarmó al hombre invertido con solo un pinchazo en la muñeca, dejando que Melodious Cudgel cayera en las manos expectantes de su camarada. Finalmente. ¿Por qué tardaste tanto? Jugando con su fatiga con un resoplido, Weiss se cruzó de brazos y se apoyó pesadamente en su pierna trasera, lanzando una mirada burlona a Blake. Debería estar preguntándote lo mismo. ¿Alguien como Román realmente te dio tantos problemas? Todavía estoy aquí, ¿sabes? El hombre refunfuñó, haciendo todo lo posible simplemente para aferrarse a su bombín. No nos lo recuerdes. ¿Tienes algo que podamos usar como broma, Blake? ¿Me estás preguntando por qué? La primera mirada real intercambiada entre ellos, transmitiendo picardía, humor, pero también mezquindad, sospecha, vulnerabilidad y expectativas optimistas. Correcto. No iremos allí. Sonriendo, vacilante, pero era un comienzo. Uno nuevo. Sin embargo, en lugar de preocuparnos por este perdedor, deberíamos volver a Ruby. La sugerencia de Blake de algo en lo que podrían unirse. Derecha. Recordado endurecimiento de urgencia momentáneamente suavizado rasgos. Pero, ¿cómo subimos allí? A pesar de que la mitad del volumen del almacén estaba ocupado por productos en caja, todavía había una brecha sustancial entre ellos y el tragaluz por el que presumiblemente ambos habían entrado. Algo les hacía cosquillas en el cerebro en la oscuridad, correteando, arañando, lo que les erizó el pelo al mismo tiempo que una masa negra se elevaba hasta el techo. Inclinado en un ángulo tal que podían caminar fácilmente, y lo suficientemente sólido a pesar de sus suaves ondulaciones en una brisa invisible. No. Weiss negó con la cabeza ante el nuevo camino revelado. Nope. De ninguna manera. Tiene que haber una escalera o algo por aquí. Cualquier cosa menos eso. Son solo cucarachas. Blake se dijo a sí misma esto con un escalofrío, ya forzando el primer paso hacia adelante. No tenemos tiempo para ser exigentes. Multa. Oí. ¿No están ustedes dos olvidando algo? Mirándolo con una mirada más despectiva que la reservada para los insectos, el cambio repentino de Blake a una sonrisa satisfecha no tranquilizó al criminal paralizado. Buenas noches. La negrura se lo llevó. Puntos negros brillaban dentro y fuera de su visión mientras mordía el dolor como un brownie de un mes. No es que ella supiera cómo era eso, de todos modos. Las golosinas azucaradas nunca sobreviven tanto tiempo en el hogar Rosex y Aolon. Lo que sí conocía era la incomodidad de un esguince de tobillo, haciéndolo más de una vez al aprender a usar su semblante.
Su tío había insistido en que aprendiera a superar la lesión menor con el argumento de que construyó el carácter. Había tenido razón, en cierto modo. Un tobillo roto era un asunto totalmente diferente, pero el principio era el mismo. Todavía podía reforzar la articulación afectada con aura, evitando así que los huesos destrozados perforaran su piel. Esa era la idea, de todos modos. Mucho más difícil en la práctica cuando no podía obtener un momento de indulto y se vio obligada a estresarse o arriesgarse a que otras partes del cuerpo se lesionaran. Mantenerlo así requería mucha concentración, más de la que podía gastar mientras luchaba contra la mortal muñeca de cuerda conocida como Napolitan, por lo que cada paso unía las superficies fracturadas, provocando gritos de agonía en su fémur. El chakra de Naruto probablemente estaba mejor preparado para la tarea, pero con el casi delirio causado por el dolor, no estaba segura de poder manejar más distracciones. En realidad, probablemente no estaba calificada para tomar esa decisión. Un dolor nauseabundo estaba superando la mayoría de sus pensamientos extraños no relacionados con el próximo paso, el próximo golpe, el próximo bloqueo montado apresuradamente. Los músculos se tensaron por la angustia cuando la obligaron a ponerse el pie trasero, la sangre latía arriba y abajo de su pierna izquierda que podría estallar. Usó ese dolor, explotó hacia afuera contra sus hojas entrelazadas y obligó a Neo a dar un paso atrás, otro con un golpe de seguimiento que deslizó sus manos hasta la base del mango. Pero nada más que eso, los instintos y los músculos le decían que se desconectara. Los pulmones le gritaban en protesta, el estómago en huelga después de haber sido ignorado durante horas y horas. Solo su corazón estaba tirando de un doble turno, golpeando, tratando de salirse de su pecho y abofetearla en la cara por ser tan tonta. Su cuerpo se estaba desmoronando al mismo tiempo, al igual que su equipo. De alguna manera, ese pensamiento era más doloroso que su pierna, apagando el latido pero sin hacer nada por la oscuridad que nublaba su visión como una película sobreexpuesta. Concéntrate, Ruby. Una ola roja golpeó su visión de natación, casi derribándola pero también desvaneciendo parte de la niebla invasora. ¿Qué acabas de hacer? Diablos, si lo sé, pregúntale a Shikamaru cuando no estés luchando por tu vida. Correcto. Obteniendo un segundo impulso justo a tiempo para evitar ser ensartada, Ruby apalancó a Crescent Rose para saltar su cuerpo sobre la carga de Neo. El talón de su pierna ilesa iba a caer con fuerza sobre esa cabeza rosada, pero Neo cayó al suelo, arrastrando la guadaña plantada con ella. Sin luchar contra el impulso, Ruby llevó su arma en un amplio arco que raspó un profundo corte en el techo antes de ganar una muesca superficial en la barbilla de Neo. Sin embargo, incapaz de saborear este logro trivial, tan pronto como sus pies tocaron el suelo, un estallido de dolor casi la tiró de espaldas. Vile Borgoña como sangre seca brilló en sus ojos y cuando pasó, Neo no estaba por ningún lado. Un metrónomo golpeando un ritmo sensual en su espalda la hizo girar, encontrando a Neo caminando lentamente más allá de los restos de su campo de batalla. Bailando junto a baldosas volteadas como escamas de pescado, las tuberías sobresaliendo del papel alquitranado negro como los huesos de sus tobillos suplicaban que hicieran. La mujer villana no estaba peor por el uso, luciendo con orgullo esa astilla carmesí en su rostro y pasando un dedo delgado sobre él, sumergiendo sus labios fruncidos lenta y anhelantemente. Temblando, Ruby deseó la ceguera selectiva porque, de lo contrario, no podría apartar los ojos de la mujer mortal. Concéntrate, Ruby. Esta vez su voz no fue acompañada por el maremoto en su psique, sino por un suspiro cansado que flotaba sobre una extraña sensación de déjà vu. R correcto. Oh, y el verdadero está por encima de ti resonando como una respuesta correcta en un programa de juegos, bloqueó el golpe de la diminuta espadachina, saboreando el ceño fruncido que parecía casi un puchero. Sin embargo, no por mucho tiempo, ya que Neo pateó su espada, rebotó contra el suelo y voló como un dardo apuntando a su pierna coja. Un estallido de su apariencia la sacó del camino del peligro, y un estallido opuesto de su rifle la devolvió volando a la refriega. Con su lesión debilitante, había estado confiando en gran medida en el impulso de Crescent Rose para la segunda mitad de esta pelea, usando la munición juiciosamente solo para mantenerse al día con su oponente. Estaba claro que no podría hacer esto por mucho tiempo. La ligereza de sus bolsas solo se igualaba con la ligereza de su cabeza. Colándose detrás de su espada, Ruby se estrelló contra Neo y envió a ambos derrapando. Manteniendo implacablemente el ataque, no había razón para retirarse mientras estuviera dentro del alcance.
Su movilidad, su mayor activo, estaba severamente limitada e hizo que cada pase fuera una apuesta. No es que estar cerca y en persona con el asesino mortal fuera mucho más seguro, pero con su espada más larga podía mantener la distancia que deseaba. Olvidando la incomodidad, olvidándose de pensar, de respirar mientras balanceaba la hoja de la muerte contra una defensa delgada como la paja. Si ella no podía descansar, tampoco lo haría su oponente. Enseñoreándose de su última ventaja sobre la chica igualmente pequeña, esa mano y media extra de aleación de acero que sacude los huesos como el vidrio en los marcos de las ventanas con cada golpe. Todo lo que necesitaba era que uno de sus golpes aterrizara, y Neo también lo sabía, si la mirada fruncida en su rostro era indicativa. Un buen golpe, solo uno de sus golpes para deslizarse debajo de esa guardia, solo uno. Señorita, eso fue todo lo que se necesitó para cambiar el rumbo de la batalla una vez más contra ella. Extendiendo demasiado ese columpio bisectriz mientras la otra chica retrocedía medio paso para dejar que el metal pasara por su cintura malhumorada. No pudo contenerse, aunque lo intentó, y ese resultó ser el mayor error. Una angustia magmática brotó de su tobillo caliente y furiosa. Lo único que mantenía su extremidad vagamente en forma de pierna en ese punto eran sus resistentes botas de liniero. Sin embargo, no había suficiente rigidez para mantenerla erguida, y cayó, desplomándose ignominiosamente frente a su adversario. Acostada boca arriba, podría haber notado que las estrellas finalmente habían hecho su debut. Pero este consuelo pasó a un segundo plano en comparación con la espada reluciente que descendió de los cielos. Alejándose rodando, buscó ciegamente a Crescent Rose, pero no tuvo tiempo de buscarla porque la perseguía esa aguja mortal. Saltando detrás, Neo persiguió a su objetivo carmesí como un gato hace con un puntero láser rojo, abalanzándose periódicamente sobre su presa y acicalándose en silencio cuando Ruby apenas logró evitar ser clavada al techo. Todo era un juego a estas alturas, saboreando cada momento que la chica le hizo sudar la contienda anterior. Este hecho estaba claro incluso desde la perspectiva de Ruby, el conocimiento de que la obra podía terminar en cualquier momento, el hecho de que ella podría terminar en cualquier momento que la niña mayor deseara no escapó a su atención. Pero lo colocó al final de la lista junto con la humillación de caminar sobre manos y rodillas, sucia, exhausta y desesperada en la hora más oscura. Ciega en el fondo de ese pozo profundo y oscuro, buscando un camino, algo que la ayudara a salir. Sólida en su mano como una roca pero ligera como su espíritu, encontró su guadaña con la mano, la agarró y giró, balanceándola con todas sus fuerzas. Y verlo zarpar, escucharlo traquetear y arañar las tejas, deslizarse del techo donde cayó durante una eternidad antes de tocar fondo. El dolor no se registró, no al principio, no sobre todo lo demás. Primero vino el calor, la sangre húmeda invadiendo una manga ya empapada y goteando por debajo del codo. Entonces la desesperanza se hundió. Dejándose caer sola en su regazo, acunó su brazo con la delicadeza de un pájaro herido, de la misma manera que lo hizo Penny. El objeto en cuestión igualmente extraño, su mano casi se separa cuando el corte le atravesó la mitad de la muñeca antes de detenerse. Pero Neo no lo estaba. Todavía estaba acechando hacia ella, deliberadamente, amenazadoramente, la punta de la aguja de su hoja raspaba la sangre de Ruby contra el suelo. Una mano y un pie, cada uno trabajando duro para escabullirse hacia atrás tan lejos y tan rápido como podía, que no era mucho antes de que su espalda presionara contra las crestas de un ventilador. Después de todo, no había tenido mucho sentido, Neo estaba seguro de seguirla donde quiera que corriera, rastreando ese amplio rastro de sangre que ahora registraba las huellas de su asesino. ¿Todo eso era suyo? Había mucho de eso, y era oscuro, como un buen chocolate. Cuando todo eso se hubiera desangrado de ella, ¿qué quedaría? Todas las galletas que consumió fueron arrancadas como carne de sus huesos, el trabajo de su vida tirado por la borda, amigos, familia, no se encuentran por ningún lado. Algo le estaba gritando. ¿Ese era Naruto? ¿Había estado hablando con ella todo este tiempo? No podía pasar mucho más allá del latido palpitante de su corazón, de los pasos que continuaban acercándose a ella. Unos zapatos blancos prístinos la miraban desde esa superficie oscuramente reflectante. Siguió una cuchilla, acariciando su barbilla y levantando su cabeza para que pudiera ver la marca reflejada debajo de la sonrisa delgada como un lápiz de Neo. Luego volvió a sumergirse, lentamente, trazando una línea por su garganta, por su pecho, hasta su camisa.
regresando con una cadena de plata enrollada, un cristal de color naranja dulce colgando tan cerca como la luna de la cosecha. No, en su embriaguez enfermiza, sin súplica, afirmando, mientras estiraba el único brazo que obedecería y empujó sin fuerzas la hoja a un lado, tanteando con los dedos alrededor de la piedra preciosa. ¿Qué haces, Ruby? Déjala que me tenga, eso es todo lo que quiere y luego te dejará en paz. No puedo hacer eso. No puedes. No puedo curarte. No puedo protegerte. Ni siquiera puedo mentirte y decirte que todo va a estar bien, porque en este momento estás perdiendo mucha sangre y, a menos que suceda un milagro, morirás. Todas tus historias tienen que ser tristes. A regañadientes, aferrándose fuerte, dolorosamente, mientras todo lo demás se adormecía. No quiero que sea así, así que por favor, Ruby, te lo ruego, déjame ir. La hoja de Neo decía lo mismo, descansaba sobre su pulgar y la miraba fijamente. Una vez más, forzando su barbilla hacia arriba para que pudieran mirarse a los ojos. Cualquier lástima o incluso desafío que deseaba transmitir se perdió cuando Neo la miró a través de sus iris de color rosa. ¿Qué te pasa? ¿No crees en los milagros? Volando alegremente los ojos rosados, Neo golpeó su mano con la parte plana de la hoja, pellizcando un nervio y forzando sus dedos a separarse. No, no más. Repentina y abrumadora como una granada, una ola de luz hizo retroceder a Neo y la hizo tropezar con sus propios pies. Cuando por fin se atrevió a abrirlos de nuevo, sus ojos habían perdido el color al igual que su rostro. Todo ese carmesí fluyó hacia la otra chica, su capa roja transformándose en una piel manchada de hierro. El collar de plata se había convertido en colmillos relucientes que colgaban de un rostro vulpino y depredador. Donde antes solo había una, ahora 9 guadañas crujían como colas torcidas que se alzaban en lo alto y anticipaban una orden del Grim Reaper. Las llamas infernales marcaron la pauta con su cacareo burlón, pero Neo quedó cautivo en silencio por esos ojos que sostenían el lago helado. Con la boca trabajando inútilmente mientras se deslizaba hacia atrás sobre su trasero, el demonio habló por ella. Entonces, ¿disfrutas causando dolor a los demás? Dime, insignificante humano, ¿qué crees que te da derecho? Mientras que el compañero de Román se había contentado con permanecer en silencio durante toda la prueba, ahora su rostro se retorcía horriblemente tratando de formar algún tipo de respuesta para saciar a la bestia. ¿De qué manera eres superior a todos los demás sacos de carne? ¿Crees que eres más fuerte? ¿Más inteligente? ¿Que sabes una horrible verdad sobre el mundo que te otorga clemencia para actuar como un monstruo? Neo buscó su espada en el suelo con manos temblorosas, pero no se atrevió a apartar la mirada de la criatura parecida a un zorro. Cada momento que pasaba bajo su aliento caliente y su mirada fría hacía que su búsqueda fuera más desesperada. Pero incluso si debería haber estado justo al lado de ella, la hoja de la sombrilla no se encontraba por ninguna parte. Sabiendo lo que estaba haciendo, la bestia trató de recuperar su atención. Antes de darse cuenta, sus manos se movieron frente a ella en un gesto inútil para detener las mandíbulas que arrojaban gotas de saliva en su rostro y brazos. Tonto. Todos sienten dolor. Todos saben que la vida es injusta. Todos tienen un monstruo en el fondo de ellos, pero son los fuertes los que eligen no dejarlo salir nunca. Y si pudiera liberarse, podría haber destrozado a esa niña abandonada miembro por el dolor que le causó a Ruby. Debido a que ella era la excepción a la regla, cualquier bestia que había encerrado en algún momento había sido transmutada por su amabilidad en un cachorro inofensivo. Ella no se merecía tanta vileza, no se merecía un monstruo como él. La otra ella tampoco se merecía esto. No, ella se merecía mucho más que el miedo que él podía infundirle con una mera ilusión. Aún así, fue justicia poética que Neo demostrara ser especialmente susceptible a tales manipulaciones mentales, sobre todo teniendo en cuenta que solía apestar en genjutsu. Divina ironía, o quizás la suerte del diablo regresando por fin. Entonces, ¿qué tal, niña? ¿Quieres ponerte a prueba contra un monstruo real? Fresa y chocolate se arremolinaron cuando Neo sacudió la cabeza violentamente de un lado a otro, ignorando los mechones que azotaban sus mejillas cenicientas. Lo siento, no entiendo. Vas a tener que hablar. Un susurro le arañó la garganta y le hizo brotar antiguas lágrimas. Sacó una punzada de compasión de Naruto cuando ese ruido lamentable resonó claramente en una noche ahora extrañamente desprovista de ruido. Las llamas crepitantes se extinguieron por sí solas y los aviones amenazantes emigraron a un lugar desconocido. ¿Qué fue eso? La confusión se desvaneció a través de sus ojos derretidos ya que el monstruo no parecía estar hablando con ella. No había dicho nada ni escuchado nada más allá del rencor estridente de esta bestia.
Pero Naruto lo hizo, solo lo reconoció cuando las garras ya estaban alrededor de su garganta. Kuso. Monstruo ilusorio violentamente disipado y reemplazado por uno muy real, el Nevermore malformado graznó indignado por su comida perdida. Las alas pesadas golpearon a un Tizzy mientras intentaba extraer sus garras de su funda de asfalto, el viento violento se llevó las lágrimas y las alucinaciones de Neo. Parpadeó sorprendida y confundida, pero no tanto por el miedo, ya que su mente comenzó a trabajar con claridad de nuevo y su mano se cerró alrededor de la espada que había tenido en sus manos todo el tiempo. Incluso cuando el Grim se giró para inspeccionar su forma postrada, solo sintió desprecio por él y por caer en un truco tan insignificante. Al encontrar a Neo poco atractivo en muchos sentidos, se volvió hacia su primer objetivo con una mirada llena de avaricia. El cristal anaranjado colgaba allí como una fruta madura sobre la muchacha cuya sangre no era más que un tentador aperitivo. Guiado por su pico torcido, se dirigió pesadamente hacia ellos. En silencio, con impotencia, se enfureció. Golpeó contra los muros de su prisión con puños imaginarios, agitando miembros fantasmas en todas direcciones, tratando de hacer algo, cualquier cosa que no fuera sentarse allí inútilmente, mientras otro de sus amigos era tragado por la oscuridad. De alguna manera la había protegido antes, de alguna manera había logrado proyectar su demonio personal en Neo. ¿Por qué no podía revivir esos esfuerzos, enfocarlos en una lanza para romper su prisión o penetrar ese ganso picado por pulgas? Ambas cosas eran imposibles, pero aún no había perdido la esperanza. Esto era lo mínimo que podía hacer por la chica que inconscientemente lo agarraba con sus dedos pálidos. Hasta el último momento posible intentaría una infinidad de imposibilidades, llevándose a un agotamiento que apenas recordaba ante este cuerpo cristalino. ¿De qué servía la energía si no se usaba? Proyectados como arcos viscosos de luz ionizada que saltaban de él inconscientemente. Sin embargo, hicieron poco para disuadir al pájaro curioso, sino que lo atrajeron como una polilla a un exterminador de insectos. Sin hacer caso del viento huracanado que desgarraba la carne necrosada, la criatura se acercó como un pato con el pico resquebrajado tontamente. Cómo deseaba Naruto poder darle un último golpe a ese rostro ofensivo. Una buena babosa, las llamas se tragaron el viento e iluminaron la noche, se estrellaron contra esa bestia sombría con la inevitabilidad de un meteorito. Un golpe que eclipsó cualquier cosa de su memoria, chasquido del cuello, un sonido más satisfactorio que esas tres pequeñas palabras que siempre anheló escuchar. Te mataré. Chirridos distorsionados dirigidos 90 hacia el orador, carroña viviente tratando de enderezarse del feroz gancho de derecha. Nadie lastima a mi hermana y se sale con la suya. Una explosión viviente, Jan se vertió en cada golpe en esa recitación interminable. Por temible que fuera por sí solo, en el extremo receptor de su venganza, el Grim bien podría haber sido un pato prensado, atado y servido bien cocido. Así parecía al principio, recordando retrospectivamente ese tono dorado más que la oscuridad. Apareciendo de esa oscuridad tan inesperadamente, Jan consiguió algunos buenos disparos aquí y allá, pero al final, no fue más que golpear a un caballo muerto, o más bien a un pájaro. Huesos rotos que no estaban allí, órganos golpeados que eran solo para mostrar. Lo único real sobre el monstruo era la comida que tragó y luego regurgitó sobre ella, parcialmente digerida. ¿En serio? Pensé que ya habíamos pasado por esto una vez con Jaune. Detenida en su asalto por trozos de carne y ácido estomacal que le arrojaron después de un golpe particularmente afinado. Sin conocer a un Jaune, sin saber quién era este irritante intruso, sin saber nada más que esa directiva principal que agitó su mecánica carnosa y lanzó su pico de guillotina a Jan en su momento de distracción. Otro puño, este hecho de hielo, golpeó a la criatura antes de que pudiera alcanzar a Jan y le cerró la mandíbula. Jan. ¿Qué estás haciendo aquí? Sin cometer el mismo error, la rubia dedicó solo un rabillo del ojo a mirar a la chica de cabello blanco que corría hacia ella. Debería ser yo quien te pregunte. Deteniéndose cuando la acusación la golpeó, Weiss trató de encontrar su réplica fuera de lugar cuando Nevermore se le adelantó con un graznido de indignación. Sin embargo, ante todo, lo que deberíamos estar haciendo es ocuparnos de Roadkill aquí. Derecha. Ambos cambiaron a posturas combativas inconscientemente compensando al otro. Así que, ¿cuál es el plan? ¿Cómo diablos debería saberlo? Acabo de llegar. Además, eso es más de Ruby, recordando su propósito original, Jan se dio la vuelta hacia donde su hermana estaba desplomada en un charco oscuro. Ruby. Jan. Imitando el pensamiento, la bestia cargó tan pronto como reconoció la oportunidad.
Solo dio unos pocos pasos pesados antes de resbalar en un trozo de hielo que se materializó en su camino, derrapando hasta detenerse desordenadamente donde tanto Weiss como Yan tuvieron tiempo de apartarse de su camino. Flanqueando a ambos lados, intercambiaron disparos que azotaron su cabeza alargada de un lado a otro, pero no lo disuadieron de su objetivo original. Nos está ignorando. Weiss gritó por encima de la raqueta, cambiando de táctica cuando la bestia se lanzó de nuevo hacia su capitán inmóvil. Veamos que ignores esto. Arrojándose al ave, solo reconoció el misil rubio después de haber hecho impacto. La cadena de explosiones resultante lo liberó del glifo restrictivo de Weiss. Al aterrizar al mismo tiempo que su objetivo, Yang volvió a correr al momento siguiente al ver que la bestia todavía se movía. Al pasar directamente junto a su compañera de pelo blanco en el camino, no se dio cuenta de las advertencias que le gritaron en lugar de los gritos de rabia en su corazón. Apuntando a esa masa desordenada de plumas y carne, echó un brazo hacia atrás que estaba cargado con polvo de fuego calibre 12. Como antes, no prestó atención a su aproximación, pero con un movimiento descuidado de sus alas la alejó. Las llamas se extinguieron a la mitad de su vuelo, se estrelló contra una choza de mantenimiento y casi la tira de sus amarres. Despegándose de la abolladura en forma de Yan, trató de contenerse, pero cayó sobre las rodillas que no soportaron su peso. Otro chillido, ni satisfecho ni sardónico, todavía solo hambriento. Aquí. Sorprendentemente, escuchó, junto con cualquier persona lo suficientemente consciente como para hacerlo. Tengo una linda y jugosa zanahoria para ti. Dándose la vuelta, Blake mostró a su cautiva, atada sobre su hombro con una red de sombras. Con la esperanza de que el mechón de cabello naranja fuera similar a una capa de matador para esta criatura decidida. Blake. No va a funcionar. Dividida entre sus aliados, Weiss gritó este consejo a través del techo. Por alguna razón, esta cosa solo parece querer ir por Ruby. Solo suelta a Torchwick y échanos una mano para detenerlo. Sacudiendo su aturdimiento temporal, Nevermore parecía estar contemplando si esto era cierto o no mientras movía sus ojos rojos sin pupilas de un lado a otro entre ellos. Al leer el lenguaje corporal de la bestia, Blake ya se estaba preparando para huir con un comentario sarcástico reservado para el sabelotodo Schnee. Pero incluso cuando estaba a punto de soltar su carga, su atención fue dividida por un golpe que le habría hecho lo mismo a la cabeza. En cambio, la hoja afeitó algunos pelos de sus rasgos felinos. El cuerpo inconsciente de Torchwick se fue de un lado a otro mientras saltaba hacia el otro, con Gamboa Shroud ya levantado y apuntando a su posible asesino. Con sus penetrantes ojos de fauno, no habría lugar a dudas, ni falta, el colorido napolitano. Un silbido atrajo su atención hacia el Grim mientras soltaba una salva de plumas como ballestas hacia ella. Obligándose a moverse ahora o nunca más, sacrificó una copia de sí misma en la tierra para ganar altura saltando desde su espalda. A partir de ahí, otro clon de sombra sirvió como plataforma de lanzamiento para lanzarse hacia sus camaradas. Al ver que el cuervo deformado les daba la espalda, Neo respiró aliviado. Envainó su espada y se dejó caer de rodillas, acunando a su compañero inconsciente. Debe haber sido una vista divertida con la niña pequeña aferrándose a su forma inerte como un osito de peluche grande, pero la imagen desapareció pronto. Desaparecieron de ese mundo hecho de cristal, habiendo tirado la primera piedra. ¿Qué estás haciendo? No lo lleves aquí. Habiendo sobrevivido por poco a convertirse en carne de gato, Blake miró con recelo o a la menos que bienvenida. ¿Preferirías que fuera tras Ruby? Sin necesidad de mirar, pero encontrando difícil resistirse, Weiss se mordió los labios para mantener la cabeza erguida. Está bien, entonces, lo mejor para ti sería mantenerme con vida. Incluso con una amplia motivación, sabían que iba a ser una tarea difícil. Más difícil aún para Yang parecía estar diciendo arriba de abajo. Pero con la misma fuerza motriz, dejó de lado esa distinción a favor de simplemente arrastrarse hacia adelante. Si bien su semblanza le permitió rebotar casi instantáneamente y con el doble de fuerza, el objetivo que tenía en mente era demasiado delicado para sus métodos contundentes habituales. Oye, Ruby, ¿estás bien? Poniéndose de pie solo para tropezar hacia el bulto de lana normalmente inmóvil, Yang se deslizó junto a su hermana con una mano gentil sacudiendo su hombro. Vamos, háblame. ¿Estás despierto? Ladeando la cabeza hacia un lado en un obvio no, la rubia siguió su mirada cerrada hacia el lago poco profundo en el que estaba arrodillada. Oh, no, 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 la realidad la golpeó más fuerte que cualquier golpe.
Manos temblorosas realizaron los movimientos familiares de recuperar los suministros médicos al mismo tiempo que sus grandes ojos lila recorrieron la oscuridad en busca de la fuente de todo el líquido. Moviendo a un lado la capa arruinada, instantáneamente pudo detectar la herida grave por la sangre seca como un brazalete tribal alrededor de la muñeca de Ruby. En sus esfuerzos casi inútiles por frotarlo con una sola toallita desinfectante, nunca notó el coágulo hecho de ámbar cristalino que cubría el corte y mantenía juntas ambas mitades. Y nunca lo haría, el material se disolvía como azúcar en el torrente sanguíneo después de que los vendajes hubieran sido ajustados sobre la superficie. Oye, ahora, eso es mejor, ¿verdad? Presionando con fuerza la solución, tratando de encontrar el botón de reinicio que despertaría a su hermana. Vamos, Ruby, tenemos que limpiar tu desorden. Por mucho que le gustaría continuar con la farsa de la normalidad, el entrenamiento arraigado de Jan sabía que había cosas que tenía que hacer. Contra protestas mentales, revisó la muñeca intacta en busca de pulso. Nada. Yugular, todavía saliendo vacío. A estas alturas, frenética, desesperada por su propia comodidad, presionó la oreja contra el modesto pecho de su hermana, ignorando el fuerte pinchazo del collar presionando en la parte posterior de su cabeza. Débil, todo menos un susurro. A través de estratos de tela y carne y eones de tiempo subió, bajó y lento, pero como un movimiento de tierra. Jan suspiró y casi colapsó contra la chica inconsciente. Gracias. Un pulso, un susurro. Se incorporó y miró para ver si su hermana haría lo mismo. Pero las palabras no fueron precursoras de la conciencia. Con una respiración angustiada y tratando de ignorar el hedor ácido de la sangre y la bilis, Jan se pasó una mano sucia por su cabello impecable, haciendo una mueca al darse cuenta de lo que había hecho, ignorado fácilmente cuando una explosión en su espalda hizo llover virutas negras sobre ambos hermanos. Protegiendo a su hermana instintivamente, Jan se giró para mirar a la carroña viva que seguía resistiendo todo lo que sus camaradas le arrojaban. Teniendo en cuenta que ella misma lo había golpeado con una buena parte de su fuerza aumentada, no era sorprendente, aunque un poco desalentador ver que todavía deambulaba. ¿Qué se necesita para derribar a ese hijo de puta? Por costumbre, se tapó la boca con una mano y se volvió hacia su hermana inconsciente, expectante y por una vez decepcionada de no haber escuchado a Ruby regañarla por las sucias palabras. Sin embargo, notó el collar que se había convertido en un accesorio común en el guardarropa de su hermana, atípicamente suelto fuera de su camisa e inusualmente opaco en su brillo. Algo en esto le pareció drásticamente incorrecto. Se sintió atraída por la cosa inanimada, solo después se dio cuenta de que esto no era del todo cierto. ¿Puedes oírme, no? Tentado a rasgar su mano hacia atrás por la sorpresa, Jan descubrió que sus dedos ya estaban firmemente pegados a la gema fundida. Lo que quiero que hagas ahora es escuchar. Un violento estruendo sacudió el edificio, toda la estructura amenazó con derrumbarse cuando el Nevermore se retorció y giró, tratando de liberarse de la trampa para tigres formada por la claraboya rota y las vigas de hierro. Todo el edificio esforzándose por mantener todo unido. Golpéalo ahora. Blake gritó por encima de su propia tensión, manteniendo los lazos sombríos colgados sobre ella. ¿Con qué? Exasperado y exhausto, Weiss gritó por encima de la conmoción. Todo. Así lo hizo, todo lo que quedó después de casi una hora completa de combate prolongado, de todos modos. Varias décadas de temporadas llegaron a Vale en cuestión de segundos, golpeando al desafortunado Grimm y erosionando el edificio a un ritmo acelerado. Entre la estructura hecha por el hombre y la bestia hecha por la naturaleza, el vencedor era obvio. ¿Y ahora qué? Preguntó Weiss, sin sarcasmo. Exprimida y mutilada, pero libre, la cosa putrefacta salió a gatas del agujero recién ampliado que había derrumbado la mitad del techo. Las alitas de pollo medio devoradas arañaron y arañaron el metal desnudo para arrastrar su cuerpo desintegrado hacia las cazadoras expectantes. Podríamos correr. Descartando el sentimiento poco práctico de cobardía, Blake hizo esta sugerencia. ¿A dónde fue Jan? ¿Ya consiguió a Ruby? No lo sé, tal vez ella, volviéndose hacia la última ubicación conocida de sus camaradas, solo para ver un borrón amarillo brillante pasar a su lado. Maldita sea, Jan. Esto no es otra vez. Sostener. Los agudos ojos ámbar vieron a su contraparte, un Satsuma naranja que brillaba dentro del puño del boxeador cuando pasó. No pude protegerla. Cada uno de sus poderosos pasos destruyó parte del techo debajo de ellos, pero algo la mantuvo flotando sobre la caída, un viento cálido bajo sus alas. Parece que el único propósito que tenemos los fantasmas es la venganza. Jan no lo estaba cuestionando.
Esa decisión probablemente no fue la más lógica, pero confió en sus instintos sobre su cerebro, y fueron ellos los que la trajeron aquí en primer lugar. Así que por favor, para mí, para ella. Además, esto era algo que tenía la intención de hacer, independientemente. ¿Qué tenía de malo un pequeño empujón a su confianza, otra razón para esperar que todo saliera bien? A la mierda con este bastardo. No tienes que decírmelo 2 veces, pero el ruido ya era tan opresivo que no podía oírse pensar. La mandarina en su agarre se había redoblado en tamaño y ferocidad, girando tan rápidamente dentro de una coraza autónoma de polvo de viento que estaba casi segura de que en cualquier momento explotaría y se llevaría su mano con ella. Muerte segura de que sin su guantelete en Bersélica sus dedos ya se habrían liberado para volar lejos con la cacofonía de gritos. Lo cual fue una lástima, porque ella realmente quería escuchar esta cosa gimiendo cuando la golpeó. Quería sentir la carne de carbón arrancada bajo sus dedos y el último pulso de vida desvanecerse del mundo. O bueno, ella tendría que conformarse con Rasengan. La carne ya podrida se desprendió de debajo de su mano, consumida por un torbellino que se extendió el doble del diámetro de sus guanteletes y atomizó todo con lo que entró en contacto. Más allá, más profundamente, ella era la fuerza impulsora y desempeñó este papel con entusiasmo, sin detenerse ni siquiera cuando la esfera vaciló, parpadeó y finalmente murió. La luz se apagó y se encontró en una oscuridad casi absoluta, fría y pegajosa. Había otras sensaciones también, unas en las que trató de no pensar que estaban asociadas con estar hundida hasta el cuello en el vientre de la bestia. Pasó junto a ellos, se abrió paso a través de los enganches que podrían haber sido costillas, dedos, dientes, caras que podrían haberla estado mirando si hubiera más luz que ese pinchazo en la pared del fondo. Ahógate con esto, bastardo. Lanzándose hacia ese resplandor, lo agarró y lo liberó. La noche se derrumbó a su alrededor, la oscuridad atravesada por flechas de luz plateada. Triturando y rasgando, lo que no fue perforado en el suelo se disolvió en el éter, flotando más allá de los pequeños fragmentos de la luna que se asomaban entre las nubes para ver si estaba bien salir. Lo que quedó fue Jan. Cubierta con restos de sangre que no se sublimaron, se sentó en el techo inclinado y parpadeó como un búho, comprendiendo que, de hecho, todavía era de noche. ¿Estás bien? Los dos sacaron a su compañero de equipo del peligroso abismo y aseguraron su camino de regreso a tierra firme usando la cinta casi indestructible de Blake. Si estoy bien. Comprobándose a sí misma después de decir esto, el collar de Ruby guiñándole desde la cadena en su muñeca. Sin embargo, había algo más. Algo clavándose en su mano además de sus uñas apretadas. ¿Qué es esto? De color amarillo heliodoro y no más grande que un guisante, le cabía bien en la palma de la mano y no rodaba a causa de una fractura irregular y concoide que le corría por todo un lado. Está claro incluso para un ojo novato que no era más que un fragmento de lo que era antes. Eso es bastante bonito. Tú mismo no eres tan malo. Solo recuerda que nada de eso dura. Luego, como si el mero hecho de mirarlo fuera suficiente, comenzó a desmoronarse. Hey, espera. Gracias por liberarme, eso fue genial de tu parte. El punto al final de la oración se convirtió en otro grano, otra mota de polvo a la que trató de aferrarse, pero que se perdió en la brisa del mar cuando salió el sol y comenzó a despertar de nuevo la vida. ¿Qué fue eso? Sin aliento, Jan miró hacia donde la nube dorada se había desplazado sobre el horizonte. Eso es, cansado en muchos sentidos, Weiss sabía que todos querían respuestas, pero también sabía que podían esperar. Es una larga historia. Y uno viejo. Y fácil de ver que no iba a ninguna parte. Multa. Confundida, perturbada, pero más que nada preocupada, Jan agarró inconscientemente el cristal alargado que tenía en su poder en lieu de su dueño. Puedes contármelo todo después de que llevemos a Ruby al hospital. ¿Va a estar bien? Habiendo esperado toda la noche, la culpa y el arrepentimiento regresaban y golpeaban tambores en el pecho de Blake. La señora Rose va a estar bien. A pesar de que todos estaban cansados, cada uno volvió intuitivamente a su entrenamiento, listo para abrirse camino a través de cualquiera que se interpusiera entre ellos y su capitán. Excepto, por supuesto, el director de su escuela, Profesor Ospin. Todos guardaron sus armas al mismo tiempo que él les indicó que se fueran, descartando sus preocupaciones así como su disgusto. La sonrisa que seguía mostrando con terquedad no era más grande ni más pequeña que nunca, pero aún visiblemente exigía al anciano profesor. La señora Rose se encuentra actualmente en la unidad de respuesta médica de emergencia. Perdió mucha sangre, pero la hemorragia se detuvo y recibió una transfusión para acelerar la recuperación. ¿Una transfusión? ¿Por quién?
Jan preguntó, curiosa por saber quién más además de ella donaría un producto tan valioso. Afortunadamente, tu tío estaba en la ciudad esta noche en una misión y estaba cerca cuando me alertaron. Algo sobre esto afectó tanto a Ozpin que hizo que dejara de sonreír. Fue mala suerte que estuviéramos al otro lado de la ciudad y que la información tardara tanto en llegarme. Cuando alguien supo el tamaño de la operación, las cosas ya habían escalado mucho más allá de sus capacidades. Agarrando su bastón mientras contaba esto, en algún momento el breve informe se volvió demasiado para él para mantener la cabeza erguida y el distinguido hombre casi se inclinó. Debo disculparme por dejar que las cosas se salgan de control. Todos ustedes son mis estudiantes, y se supone que mi trabajo es protegerlos. Pero fallé. Lo siento. Toda la noche había sido nada menos que una pesadilla inducida por la indigestión. Este era el punto del sueño en el que se suponía que las cosas iban a mejorar, pero todo estaba todavía teñido de una inquietud persistente, de modo que incluso lo ordinario parecía siniestro. Pero esto todavía estaba lejos de ser normal. El hombre más poderoso e influyente de Vale, posiblemente del mundo entero, estaba haciendo una genuflexión ante un grupo de estudiantes de un año. De hecho, fue tan increíble y tan llamativo que uno casi no llega a la estación final, casi sin escuchar la voz del conductor que les gritaba: «Supieras». Ella debería haberlo sabido. Cada vez que Wei sentía que había llegado, como si hubiera despertado del sueño para encontrar la realidad real, un unicornio saltaba o algún ninja caminaba por el techo para sacarla de esto. Equivocarse nunca fue más fácil, pero ayudó en lo que vino después. Por eso no vino la policía. ¿Esperabas que viniéramos aquí? No es una pregunta, pero sigue esperando que sean mentiras. La enfermedad crece cuanto menos se niega. ¿Por qué? Porque una vez fui parte del colmillo blanco. Atravesando el gemido laborioso de Shikamaru, Black dio un paso al frente. Desvió la atención del hombre embrujado hacia el hecho de que su arco omnipresente ya no estaba en su lugar, algo que solo ahora encontró importancia. Espera. Solo reduce la velocidad un minuto, todo esto es una locura. A pesar de que podían verlo con sus ojos muy humanos, algunos no pudieron seguir el ritmo de esta revelación completa. Colmillo Blanco, Roman Torchwick, Zombie Grimm, Tío Crow, ¿puede alguien decirme simplemente qué está pasando aquí? Incluso los grillos no se atreven a responder. ¿Debo entender que aún no le has informado a tu compañero de equipo? Nadie se había ofrecido voluntario, por lo que recayó en el adulto responsable que se animó con un largo trago de aire. La sonrisa que revivió Ozpin fue amarga y nada divertida con la forma en que estaban resultando las cosas. Tampoco las miradas de culpa que se pasaban como cigarrillos de baño. Basta con decir que no hay una respuesta corta, señora Xiaolong, aunque llegará a comprender esto en breve. Lo que debe abordarse es el problema actual de Roman Torchwick alistando la fuerza del Witefang para sus atracos. Como individuo, era peligroso pero en última instancia sin importancia, eligiendo alcanzar objetivos fáciles con su supervivencia personal como prioridad. Este incidente marca no solo un cambio de objetivos, pero un cambio de actitud. Sin embargo, sus tácticas de mano dura no son tan preocupantes para mí como su descaro al señalarlos a ustedes tres, o, más bien, debería decir, los 3 cristales de polvo completos en su posesión. Al menos me dirás a qué te refieres con polvo completo. Jan preguntó malhumorada, revolcándose demasiado en su ignorancia para notar el estremecimiento compartido por sus compañeros de equipo. Completa. Iluminada. Internamente autóctona. Consciente. Permitiéndose un poco de diversión por el tema, por lo demás adusto, Ozpin señaló el collar con su bastón y esperó la liberación. Como el que tienes en la mano. Sintiéndose como si la estuvieran ignorando y bloqueando, Jan miró la baratija naranja con escepticismo frustrado. Y casi lo dejó caer, sus rodillas la siguieron mientras empujaba el cristal con los ojos muy abiertos que no mostraban nada de su fatiga anterior. ¿Quieres decir que eso no solo estaba alucinando? No, la respuesta vino con una P marcada claramente que traqueteó en su cerebro. No. No esta vez. Tristemente no. Soy yo la que debería estar quejándose, mujer problemática. Solo tenías que ir y parlotear, podríamos haber resuelto esto en un lugar tranquilo en un entorno agradable y controlado. Pero no. Esto continuó, pero Black lo ignoró como si ignoraran a Jan a favor de los otros problemas evidentes. ¿Por qué? Esta seguía en pie obstinada, junto con su dueña, que finalmente estaba dispuesta a renunciar al camino establecido y caminar penosamente hacia el destino por su cuenta. ¿Por qué los quieren? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué nos tendiste una trampa?
¿Por qué a nosotros? Una serie de preguntas, cualquiera de las cuales podría haberlo llevado por un camino oscuro. Y así, Ozpin miró a Weiss mientras reflexionaba sobre el camino más directo hacia la verdad. Debería ser obvio a estas alturas qué tipo de poder y responsabilidad tienes ahora en tus manos, incluso si solo has dado testimonio de una fracción de lo que son capaces de hacer. ¿Debería uno tratarlos no como seres sino como recursos prescindibles? No sé lo que nuestros enemigos planean hacer con ellos. Esa fue una de las razones de este acto, para que podamos averiguar la verdad. Esto no es una obra de teatro. Jan estaba de pie nuevamente e ignorando por el momento la vida inteligente que agarraba en su mano. No cuando nuestras vidas están en juego. No, tienes razón. Lo siento. Menos desarmador ahora, pero aún logrando golpearlos con esa cabeza inclinada, o tal vez el tono pesado como el plomo. No puedo pedir perdón. No lo merezco. He cometido tantos errores y, sin embargo, continuaré cometiéndolos mientras viva. Tal es la naturaleza del ser. Sin embargo, a menudo me he preguntado qué punto tantos errores constituyen un fracaso. Si una vida es consumida por la expiación, ¿tiene algún sentido el progreso que hace? Quería darles la oportunidad de descubrir todo esto por su cuenta. Para cometer errores y crecer a partir de ellos, tal vez encontrar respuestas a algunas de estas preguntas difíciles. Sin embargo, como educador, era mi trabajo asegurarme de que no corras riesgos innecesarios, para asegurarte de no caer en este enigma que solo debería plagar a los antiguos. Fallé en ese deber. Entonces, ¿lo supiste todo el tiempo? ¿Sobre ellos, sobre mí, el colmillo blanco? Aliviando y limitando al mismo tiempo, Blake sintió el vacío de este juego de suma cero del que se lamentaba el director. Sabiéndolo todo, pensaste que podríamos manejarlo solos. ¿Qué cambió? No teníamos idea de hasta dónde estaban preparados para llegar, ni cuáles eran sus verdaderos objetivos. Ozpin reveló. Inteligencia sugirió una incursión rápida, 2 cargueros Bulead como máximo. Debido a la falta de comunicación, no sabía que Atlas había extraviado 4 de sus cañoneras de transporte. Y debido a la persistente nubosidad, este descuido no se reveló hasta que otras alarmas había sido triado. Anticipar la siguiente pregunta le dio a Ozpin la oportunidad de sonreír una vez más. Todo el crédito debido por esto pertenece a su nuevo amigo, el señor Yukon, creo. Ese chico es bastante corredor, y todo lo que dijo a las autoridades logró convencerlos de renunciar a mis órdenes. Supongo que demuestra que incluso si no podemos predecirlo todo, a veces resulta lo mejor. Por primera vez esa noche, el arrepentimiento fue realmente bloqueado y no pospuesto, y Blake se unió al hombre en una expresión de satisfacción. Supongo que deberíamos agradecerle entonces. Ozpin asintió con la cabeza, mientras no entremos en demasiados detalles. Él no está al tanto de nada más allá de tu antigua afiliación con Witefam, ¿correcto? En comparación, el asentimiento de Blake fue vacilante, la pesadilla no se olvidó mucho tiempo y su repugnante inquietud subió por su garganta. Bien. Eso hace las cosas más fáciles. Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que cuantas menos personas sepan sobre este asunto, mejor. La señora Godwitz me ha estado insistiendo en esto durante algún tiempo, y estoy de acuerdo en que he estado lejos. Demasiado flojo con las cosas. Ya es hora de que sea más proactivo en mi papel. ¿Proactivo, señor? Gravitando hacia sus camaradas, Weiss sintió que la misma aprensión crecía en su interior. Ciertamente. De ahora en adelante, no necesitas preocuparte por nada de esto. Me haré responsable de ellos de ahora en adelante. Nos despertamos. Sí, nos despertamos. Y no nos volveremos a dormir. Dust to Dust. Capítulo 10. Paleozoico. Pérmico. Vamos, Rubí, vámonos. Una voz tal que la seguiría hasta el fin del mundo, aunque solo fuera para recordar quién la esperaba allí, fuera de la oscuridad. La arrastró por su brazo derecho, fuera de la difusión conoscópica y dentro del tubo de apertura, que la comprimió hacia abajo para escabullirse a través de los huecos en el tiempo. No quiero. Palabras traicioneras, resonando desde algún lugar detrás de ella en un tono que se estiró por la rapidez con la que se estaba alejando de él. Mortificada, trató de negarlos, pero esa voz que podía curar todas las heridas se rió de ella. Vamos, tienes que ir a la escuela. ¿No quieres crecer como tu hermana? Estrella amarilla centelleando al final del túnel, girando, guiñando, disparando hacia adelante. ¿No puedo quedarme aquí contigo? Eso sería más que suficiente para satisfacerla, volver a caer en el tejido del universo hasta que cristalizara a su alrededor, preservando este momento por toda la eternidad. Mi niña tonta, Tinkling se ríe con un color brillante.
Estaré aquí cuando termines. No iré a ningún lado. Ahora, vamos, no queremos que llegues tarde. Pero, quería llamarlo, decirle que esperara, pero ya se le había adelantado y le había cogido el brazo. Mentiste. De ninguna manera. ¿En serio? Te metiste en Beacon. Estoy tan celoso. Los colores se fracturaban por todas partes, los extremos afilados como espinas se clavaban en ella y trataban de mantenerla allí. Sí, es bastante salvaje. Apenas puedo creerlo. No quería, pero no se podía negar que su voz sonaba tan ligera, libre de la presión que la rodeaba. Aún así, los voy a extrañar, chicos. No sé cuándo tendré la oportunidad de volver a verlos. No viendo nada ahora más que fragmentos de vidrieras que representan una escena de una historia que no se puede relacionar. No te preocupes. Nos pondremos al día muy pronto y te escribiremos todos los días en tu castillo de fantasía. Articulaciones de plomo se deslizaron alrededor de sus hombros, sin tranquilizarlo en lo más mínimo. Hasta entonces, tendremos que conformarnos con esto para recordarte. Con eso, fue empujada hacia adelante mientras la imagen fragmentada colapsaba en el pasado, robándole el otro brazo con ella. Mentiste. De verdad, estoy bien, Ruby. Por fin, un tono que coincidía con su estado de ánimo. Abatido, desilusionado, desesperado. El color se desvanece en blanco y negro. Solo voy a encontrarme con un amigo. Después de todo esto, ¿no crees que te diría si algo andaba mal? Sabiendo lo que sucedería a continuación, lo persiguió mientras se retiraba a la nada. El primer paso hacia atrás le cortó la pierna a mitad de camino y la envió de vuelta a la oscuridad. Mentiste. Te prometo que seguiré aquí, pase lo que pase. La voz de Naruto llenó su memoria de adentro hacia afuera, las reverberaciones enviaron grietas por todo su frágil cuerpo. Esa es una promesa de 1000 millones de vidas. Cada generación la pasó en un instante hasta que se encontró en ese extremo soñado hace tanto tiempo. Un caparazón de su antiguo yo, sin una pierna sobre la que pararse. Mentiste. Acostado allí en un ultimátum, sin amigos ni familiares a la vista. La única que cumplió su promesa fue la muerte, esa mordaz demonio amiga, desconocida, familiar, vestida con una capa carmesí con la guadaña levantada sobre su cabeza. Misericordiosamente rápido, un instante, rompiendo ese reloj de arena que descansaba sobre su costado y cortando las últimas conexiones con una vida estancada que fue trágicamente corta, pero que se prolongó tan cruelmente. El sonido de una alarma la rescató como lo había hecho con frecuencia antes, recordándole que aún tenía que levantarse, vestirse, ir a clase y hacer todas esas otras cosas que se esperaban de la gente normal. No solo eso, sino que en estos días insistía en el hecho de que ella no era normal, que su cuerpo era uno alrededor del cual giraban tantos otros. Órbita distante y excéntrica encadenada a una verdad ineludible pero intangible como un agujero negro. De repente, levantarse se sintió más difícil. Una resistencia inútil a la gravedad que intenta tragarla. Pensé que había sido estabilizada. Sonido al borde de su sistema solar, al borde de la preocupación. Lo estaba. La herida en la muñeca derecha se cerró antes de que la subiéramos a la camilla. El ritmo cardíaco se había estado normalizando desde la transfusión. ¿Hemorragia interna? No hay señales de eso. Los moretones están contenidos, y la hinchazón en el tobillo izquierdo incluso está comenzando a disminuir. Entonces, ¿qué diablos está pasando? Colores, viniendo a ella desde años luz de distancia, borrosos y difusos. ¿Pesadilla? Espera, creo que está consciente. Un sol se acercó y ella lo siguió mientras pasaba un par de veces sobre su horizonte. Señora Rose, ¿puede oírme? Somos el equipo médico, y en este momento está de camino al Hospital General de Glade. Le golpearon bastante bien, ¿recuerda algo de eso? ¿Puede describírmelo? ¿Tus heridas? Sus 4 extremidades habían sido arrancadas y su cuerpo destrozado en 1000 millones de pedazos. Pero por alguna razón, parecían pensar que podían salvarla. ¿Estás seguro de que está despierta? Ella rastreó la linterna. Tal vez sea el dolor de la fractura. Le dimos un anestésico. Por extraño que parezca, no tenía tanto dolor. De acuerdo con el recuerdo de su sueño, su cuerpo en general se sentía entumecido. Excepto por ese enorme agujero en su pecho. No, el ritmo cardíaco era demasiado lento cuando la atrapamos. Los sedantes en un cuerpo tan pequeño podrían haberla matado. Difícilmente parece ser un problema ahora. Otro meteoro se precipitó en lo alto, bloqueando más de esa luz deslumbrante. ¿Te sientes incómoda, cariño? ¿Te gustaría un analgésico? Lo que le gustaría era que sus amigos estuvieran allí, algo familiar a lo que aferrarse para no volver a escabullirse en la oscuridad.
No creo que ella tenga la fuerza para hablar en este momento. Palabras, cosas que nunca podrían penetrar el vacío. No por falta de intento, abrió la boca para decirles: no quiero estar solo. Pero todo lo que salió fue Byaark. Vómito, rancio y ácido llenó la máscara de oxígeno apretada sobre su boca, quitándole el aliento y arrojando esos geoides flotantes lejos de su trayectoria. Mierda. A la mierda, límpiala ahora. Le voy a dar un tranquilizante. No, 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 no. No entres dulcemente en esa buena noche. Su mente se tambaleó contra la perspectiva e incluso cuando su cuerpo comenzó a apagarse, luchó contra los sueños solitarios en los que la única luz era un resplandor que se desvanecía del pasado o demasiado lejano en el futuro para que ella pudiera alcanzarlo. Esto no era lo que ella quería. Ella no quería morir, no solo. Solo. Siempre solo. Desde el día en que nacieron, en adelante a una eternidad de soledad, privados de toda reivindicación de la vida. ¿Quién sabía que había tantos tipos de soledad? Enjaulado como un animal, lejos del hogar, de la familia, en presencia únicamente de extraños hostiles. Exiliado a plena vista contra el muro de 1000 fríos hombros. Prisiones físicas, donde uno estaba encerrado debajo de piedra y tierra y olvidado por el mundo. Secuestrado en los confines de la propia mente, envuelto en cadenas como los brazos de un cálido abrazo. Solitario autoimpuesto, el más difícil de escapar. Las lágrimas caen sobre la sombra de la mente, una sombra como una gran bestia con la cola agitándose, tratando de encontrar un final para todo. La oscuridad se extiende, apagando las ideas luminosas, los pensamientos rotos como colmillos que agujerean los sueños elevados. De repente, se dieron cuenta de que eran la sombra de la intención, siempre esperando la acción. Los dedos se convierten en las barras de hierro de la jaula que los mantiene atrapados en el pasado. Tanta adolescencia del alma asustada. Estás entrando en el ritual. Deja todos tus miedos sobre el niño del altar, prepárate para interpretar el papel del hombre más pitidos. Esta vez firme como un metrónomo, siguiendo el ritmo de una canción sombría que llega desde muy lejos. Acuéstame en suelo sacramental. Descuídame en tiempos de aflicción. Acuéstese en una cama blanda. Podía sentir eso ahora más allá de la anestesia que enterraba sus extremidades en la arena. Eran tan pesados que no podía levantar el brazo para silenciar ese zumbido constante y chirriante. Todo era pesado, sus párpados enterrados bajo el vasto desierto de vacuo. Una luz brillante caía sobre ella y no la dejaba descansar. Sin embargo, todavía era una brisa seca y un poco fría que raspaba la única sábana de algodón que la cubría. Atravesando la corteza, abrió los ojos. Entrecerrar los ojos a su alrededor reveló una blancura más de lo que los granos de cuarzo agitados por el viento podrían emular. Inmediatamente le dio dolor de cabeza. Solo quería darse la vuelta, meterse en la hendidura del colchón y regresar al reino imaginario entre despertar y abrir los ojos. Pequeño de cabeza hacia lo salvaje desconocido con las criaturas y la noche fría mantente fuerte, el sonido de los gritos es solo el rito sagrado de la muerte engendrando nueva vida. Las palabras no la afectaban tanto como el timbre, el fluir, lento y sombrío como un canto fúnebre. Dándole la bienvenida, acompañándola, alejándola de la picazón que se deslizaba entre sus dedos y de regreso a las insensibles profundidades del sueño. Acuéstame en suelo sacramental. Descuídame en tiempos de aflicción. No podía hacer eso, no podía dormir más. Pequeños pasos, sus ojos estaban abiertos a la luz descortésmente brillante, y ahora tenía que sacar la cabeza de la tierra para ver qué más le deparaba su situación. Donde el entumecimiento cortó en los codos, ella se empujó, arrastrando los pies hacia atrás como un sidewinder por la suave pendiente de su almohada. Hay un camino menos transitado y una vida menos conducida, y es el camino entre tu espíritu y la voz en tu cabeza. Estamos aquí, pero por la gracia de todo lo divino es la providencia que debemos encontrar, agotada al llegar a la cima, queriendo nada más que rodar hacia abajo y dormir hasta que el páramo seco a su alrededor encontrara vida una vez más. Se sentía fuera de lugar, estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Estaba tranquilo. Silencioso, excepto por el latido constante que sonaba como un corazón de cristal. Por encima de ella, la brisa se había detenido, y junto a ella, en la mesita de noche, la radio se había quedado en silencio, el dedo de Blake se retiró de la cosa antigua con un ligero clic. Lo siento, se disculpó la mujer de cabello negro, reemplazando su trasero en la hendidura bien formada de la silla tapizada esmeralda. Parecía que la música te estaba molestando. MMNN. Ruby negó con la cabeza lentamente, la habitación y sus otros habitantes permanecieron mayormente en su lugar.
Ningún vómito salió así de manso, afortunadamente, pero eso probablemente fue porque ella había sido drenada de todo. Oh. Espera. Levantándose, Blake salió sigilosamente de la sala, y Ruby se quedó preguntándose si alguna vez habría descubierto la naturaleza de Faunus de Blake por sí misma. Por su cuenta, de nuevo. Solo otra vez. No sola, espiando el inolvidable rocío de cabello de su hermana esparcido sobre el fondo de su colchón. Su otra mitad yacía desordenadamente en otra silla institucional, torcida en un ángulo que sería incómodo cuando finalmente despertara, sin importar el tiempo que fuera. ¿Cuánto tiempo había pasado? El tiempo suficiente para atrincherarse en su cama, brotando una serie de cables y tubos que crecieron de su piel como raíces. El tiempo suficiente para perder el resto de sus atavíos humanos, reemplazados solo por un vestido de papel y una rigidez de madera. Una mejor pregunta sería qué había sucedido durante la batalla. Esos recuerdos eran aún más difíciles de acceder que sus extremidades. Aquí tienes. Una taza de espuma de poliestireno fue presionada suavemente en sus dedos inflexibles, una mano pálida se curvó suavemente alrededor de ambos y guió la pajilla hacia sus labios agrietados. Sorbos lentos. Siguió mecánicamente las instrucciones, volviendo lentamente a la vida con cada gota que pasaba por la superficie reseca. Ahí tienes. Ahí fue, toda el agua desapareciendo en la oscura boca de su estómago. Haciendo lo mejor. Todavía sin confiar en sus palabras, sin confiar en sus propios músculos, para guiar la taza hacia la bandeja. ¿Quieres algo más? Ella negó con la cabeza. Que, su cuerpo decidió lo contrario, protestando con toses punzantes que trataba de sofocar con brazos que no se movían a su mando y pulmones que se rebelaban contra la inundación. Tómalo con calma. Incapaz de escuchar mientras los espasmos sacudían violentamente su cuerpo sacándolo de la quietud. Solo cuando finalmente se calmó, se dio cuenta de que las manos de Blake eran lo único que la mantenía sentada. Esto no generó confianza en su cuerpo, y mucho menos en su boca históricamente poco confiable. En cambio, le suplicó a su compañero de equipo con sus ojos ya llorosos por algún tipo de buenas noticias. Bueno, ganamos. Obviamente. Todos ellos estaban vivos y en su mayoría bien, siendo la propia Ruby la más herida. Weiss también estaba allí, sentado en la esquina opuesta. Apoyada en posición vertical con solo la cabeza colgando hacia un lado y una indulgente cascada de baba deslizándose por los labios que incluso mientras dormía estaban fruncidos por la irritación. Todo parecía estar bien con el mundo. Sin embargo, los ecos de sus sueños continuaron reverberando a través de la habitación silenciosa y dentro de las palabras huecas de Blake. Todo se sentía vacío. Estás a salvo. Estamos a salvo. No deberías preocuparte por nada más en este momento. No después de lo que pasaste. Eso fue correcto. Ella tenía razón. Mientras estuvieran vivos, todo lo demás podría arreglarse. Huesos, ladrillos, carne, amistades. Aún así, apenas podía reunir la concentración suficiente para hacer cosas simples, como darse cuenta cuando otra taza de agua ligeramente fría fue puesta en sus manos. Beber. Venga la última gota, casi tuvo la coordinación suficiente para colocar el recipiente vacío en la bandeja junto a la cama a su izquierda. El ligero desequilibrio le hizo notar finalmente su brazo derecho momificado, las férulas atadas a él explicaban parte de su rigidez. Se quedó mirando el apéndice extraño por un rato, tratando de recordar todo el tiempo que había desaparecido en esa trinchera negra del sueño. Era casi una pena que Blake fuera el único que estuviera despierto, dado que la mujer no era muy habladora en un día normal. Encerrada en su propio silencio durante tanto tiempo, Ruby anhelaba algo además de ese tono estéril y eléctrico que salía disparado de su cabeza aturdida. Como, tomando el asunto por su cuenta, lubricando manualmente sus labios con la lengua. ¿Cuánto tiempo? Fácil, lo suficientemente rápido para reaccionar, sacando su pergamino y comprobando la hora. Casi 2 días, en punto. Los médicos pensaron que estarías fuera por lo menos otras 24 horas. Ruby ya sintió como si tuviera sentido. Pero supuso que cualquier cosa lo haría, despertando a esa isla de pensamiento. Sus sueños habían sido entrecortados y sofocantes, y lo único que podía decir con certeza estaba frente a ella. Pero había algo en esas profundidades. Leviatán de un secreto contenido dentro de los reflejos plateados de un pasado que nunca conoció, dentro de la cabeza de un niño con cabello dorado. No hay respuestas aquí, tuvo que arrastrarse hacia adelante. Lo siento. Ruby se sorprendió incluso a sí misma de poder pronunciar estas palabras más allá de la pesadez que migró a su pecho.
Supongo que te preocupé. ¿Eh? Estupefacto, Blake trató de negar las bolsas negras a juego debajo de sus ojos, así como el surco que había dejado en el suelo. Antes de que pudiera, Ruby encontró las palabras que había estado buscando durante tantas noches sin dormir. Debería haber sido más fuerte. Debería haber sido un mejor líder. Debería haber sido un mejor amigo. El agua salada amenazó con consumirla de nuevo, pero la mantuvo a raya. Debería haberlo sabido mejor. Ruby, esas noches sin dormir no habían sido suficientes para prepararla para esta inevitable conversación. No tienes nada de qué arrepentirte. Todo había sido su culpa. No se podía negar esto, incluso si ella había tratado de huir de eso, la verdad y sus camaradas. Nunca pensé que esto se saldría de control. Todavía tan débil. Llevaría el título de gata asustadiza sin ironía, pero sí con vergüenza. Ruby sonrió, la primera desde que se despertó. Arrugaba las comisuras de su boca, que todavía estaban bastante secas a pesar de la baba ocasional que Blake tenía que limpiar. Sí, desde que conocí a Naruto, las cosas se han vuelto un poco locas, ¿no? Blake se mordió los labios, el miedo una vez más tratando de sofocarla. Miedo al rechazo, a dar el paso equivocado y destruir todo por lo que había trabajado. Y, sin embargo, ella todavía estaba aquí. Anteriormente, podría culpar a su propio fantasma problemático por obligarla a hacer cosas que no quería. Lo que la mantuvo encadenada a la cama de Ruby podría haber tenido sus raíces en Shikamaru, pero ahora era completamente suya. Culpa. Ruby, ¿hay algo más que debes saber? Entonces, ¿estás satisfecho, Ozpin? Su sonrisa perpetua podría haber dado esta impresión, pero al igual que la taza hirviendo suspendida en sus labios, era solo un adorno que servía de poco fuera de la realidad. El verdadero tornasol vendría cuando dejara el informe en equilibrio con la otra mano. Alguien en mi posición rara vez puede permitirse ese tipo de complacencia. Ozpin volvió a colocar la portada en su lugar y arrojó cuidadosamente los papeles en una pila cada vez mayor, tomó un sorbo de su bebida y saludó a su visitante por primera vez desde que le habían entregado el informe. Pero estoy complacido, James. Por lo que vi, y ahora el informe de los manejadores, Penny está cumpliendo o superando todas las expectativas. Incluso con el incidente intermedio, creo que podemos llamar a esto una victoria. Nadie murió, nada de eso. Se perdió valor estratégico y salimos de ahí con información valiosa. Trabajando en su pergamino mientras Ozpin examinaba el documento, el general Ironwood volvió a colocarlo en el bolsillo de su pecho antes de dedicarle toda su atención al hombre. No luciendo tan complacido como su contraparte. Tal vez para ti. Lo único que aclara esto es que tengo una brecha de seguridad grave que debe solucionarse antes de que pueda siquiera considerar movilizar fuerzas para el Festival Vital. Eso, y el proyecto Coopereat se parece cada vez menos a una buena inversión. Vaya. Luciendo tan sorprendido como siempre, Ozpin arqueó una ceja. Pensé que la señora Poledina se manejó espléndidamente. Difícilmente se la puede culpar por dejar escapar a ese X-Class Grim después de que cambió de opinión. Solo porque había algo más que quería más. Relajado hasta ahora en la silla tallada de respaldo alto que se le proporcionó y convirtiéndose en uno con los muebles, ahora Ironwood parecía listo para saltar hacia adelante como si estuviera cargado en una de las catapultas estudiantiles de Ozpin. Deberías haberme dicho que el Dust más fuerte atraía al Grim más fuerte. Ozpin se encogió de hombros, al mismo tiempo que señalaba su librero, que ocupaba una pared entera de la oficina, la única pared que no tenía ventanas acristaladas. Sus estantes se hundieron con la carga del pasado de Remnant. Hubiera pensado que esto era un riesgo que consideraste. Es bastante conocido que los primeros grandes depósitos de polvo se descubrieron porque había nidos de Grim protegiéndolos. También es la razón por la que nunca ha habido adoración de ídolos de polvo como una forma de deidad. La admiración humana es muy fácilmente eclipsada por el miedo humano. Redoag no fue rival para Ironwood cuando la mano de metal del hombre se posó distraídamente con fuerza en su reposabrazos. Eso no me ayuda ahora, Oz. Tengo electores que quieren resultados. Y a diferencia de ti, necesito su apoyo, no amenazan con respaldar a Schine para las próximas elecciones. El arma que querían no sirve. Lo que se prometió, en realidad atrae Grim. Esto solo complica los otros problemas con los que estoy lidiando. Estamos en la cúspide de la crisis. Con el aumento de la demanda de Dust, las minas de Atlas no pueden seguir el ritmo. Los únicos otros recursos son demasiado difíciles de conseguir de una forma u otra, ya sea demasiado profundos o demasiado invadidos por Grim.
Se suponía que Penny resolvería el segundo problema, pero ahora eso no funcionará. Así que nos quedamos tratando de explotar lugares que han estado en la lista negra durante décadas, y lo haremos, porque la gente necesita ese polvo. ¿Crees que nuestras tasas de deserción de Faunus son malas ahora? En comparación con Dust, sus vidas son mucho más baratas. ¿Qué quieres que haga, James? Habiendo desaparecido la sonrisa y dejado la taza a un lado, Ozpin miró a Ironwood con la misma intensidad. Sabes que no puedo brindarte ninguna ayuda con los problemas de seguridad en el norte. Y ya te digo que pediste con respecto a Poledina. Lo siento si no sientes que fue un intercambio fructífero, pero el intercambio no puede ser invertido. Ironwood hirvió en silencio, haciendo más daño involuntario a los muebles irreemplazables antes de que su mano se soltara con un crujido audible. Doble o nada. Perdóneme. Por primera vez, en la historia, Ozpin fue el que quedó desconcertado, y el general se permitió una pequeña sonrisa por este logro. Sé que quieres a Penny. Llévatela, y el polvo. Llámalo una muestra de buena voluntad entre nuestros dos reinos, haz alarde de ella todo lo que quieras. A cambio, quiero derechos mineros sobre las Islas Zorro. Otra primicia en lo que respecta a Ironwood, Ozpin frunció el ceño. No solo una mirada pensativa o una indigestión leve, sino una expresión aguda de disgusto. Y estaba dirigido a él. Disfrutó mucho más de la sorpresa anterior. Hay una muy buena razón por la que esas islas están fuera de los límites. Y aún no me lo has dicho. Adoptando una pose relajada con el puño colocado debajo de la barbilla, Ironwood de hecho estaba tratando de disimular el profundo trago que experimentó al forzar esta apuesta. Ambos sabemos que no es por los Grimm, no se acercarán al lugar. Y no puedo volver exactamente a Atlas sin al menos una excusa plausible. A menos, por supuesto, que quieras explicarlo. A ellos, Ozpin casi rompió con el estoicismo para alabar al hombre en su connivencia. Había una delgada línea entre tener hombres como Ironwood endeudados contigo y que dependieran de ti para su posición de poder. Esto era lo que James realmente estaba apostando contra él, sabiendo que solo había algunas cosas que quería menos que Schine a cargo del reino. Lo consideraré. Ojos firmemente cerrados y sin mirar más al general. En la fatiga, en la contemplación, de cualquier manera, Ironwood conocía su qué. Eso es todo lo que pido. Se puso de pie cuidadosamente con los brazos levantados en señal de rendición. Estaré en Vale unos días más, pero siempre puedes contactarme de la manera habitual. Haciendo una pausa en su retirada táctica, perdón por la silla. No había señales de que Ozpin lo escuchara y, francamente, no quería esperar y descubrir qué se revelaría la próxima vez que el hombre abriera los ojos. La salida de Ironwood estuvo marcada por un silbido neumático y el carillón del reloj de arriba dando las 3. ¿Qué tan importantes son esas islas? Otro timbre vino en respuesta a esta sonda. O extremadamente, o nada en absoluto. Estando en uno de sus raros estados de ánimo serios, Ozpin no cuestionó la respuesta frívola de Jiraiya. O está ahí, o no está. Sin embargo, le daría una probabilidad superior al 50%, sabiendo los rumores que se han extendido por esas islas. Para mí, no vale la pena. También debo preguntar qué nos beneficia tener el ginoide de vuelta en nuestro redil. ¿No iba a ser ella nuestra agente para responsabilizar a Ironwood? Sí y no. Abandonando la postura somnolienta, sino su fatiga real, Ozpin se echó hacia atrás para poder enfrentar la conversación correctamente. También siento que James tiene una preocupación legítima. Atlas es uno de los principales exportadores de polvo, no solo por sus reservas, sino también por su experiencia en extraerlo. Incluso si se están quedando sin opciones, podría ser un problema. Con la Kosude dirigiendo su atención hacia el sur, significa que creen que hay una posibilidad legítima de obtener una ganancia. Que es exactamente por lo que esta situación tiene el potencial de volverse loco. Jiraiya suspiró, ni siquiera la idea de esos gloriosos montículos podía aligerar el estado de ánimo. Estamos condenados si lo hacemos, condenados si no lo hacemos. No podemos dejar que nadie lo encuentre, no hasta que averigüemos qué hace, y no podemos encontrarlo, no con el pobre equipo de minería que tiene Vale. Schine encontrará su Dust bien, de una forma u otra. Es solo una cuestión de que más desentierra. Ni siquiera mencionar los problemas que esto traerá con Uitefang en cualquier caso. Ciertamente es un atolladero. Sin estar en desacuerdo con la evaluación de su subordinado, ni siquiera con su frase grosera, incluso el político experimentado no pudo ver una forma limpia de cubrir sus bases. Es probable que lo sea aún más cuando la pregunta le llegue a ese androide. Poledina no parece el tipo de hombre que deja su trabajo sin luchar.
Tampoco creo que el general dejaría de buena gana que el hombre se pusiera de nuestro lado. El general tendrá que hacer algunos compromisos, y él lo sabe. Ospin chasqueó la lengua, sabiendo que él mismo tendría que tragarse algunas decisiones bastante desagradables. Aunque preferiría ignorar este último asunto. No me sienta bien tratar a esa chica como moneda de cambio. Además, si tus suposiciones son ciertas, nada importa tanto como esa estatua. Si todavía existe, Koharu recordó, sabiendo que era una semántica inútil. Y todavía no sabemos con certeza si está allí. Estamos haciendo muchas suposiciones basadas en especulaciones. De cualquier manera, no me gustaría apostar en eso. Jiraiya también cloqueó, demostrando de dónde Ospin había adquirido este hábito pasivo. Pero tenemos otra opción. Ustedes han basado gran parte de su sociedad en Dust, que dejarlo de golpe podría destruirlo. Supongo que esta situación era inevitable, tarde o temprano sabríamos si teníamos razón. Ospin suspiró y abrió un cajón de su escritorio que permitió que una suave luz blanca inundara la habitación a oscuras y enmarcara su rostro en una sombra multicolor. Supongo que, tarde o temprano, todos tenemos que enfrentar nuestro pasado, ¿no? Ahora solo aguanta, Ruby. Acabas de despertarte y estás herida. No puedo dejar que te levantes de la cama, y mucho menos que vayas a ningún lado. Yang tiene razón. Deja de moverte antes de que termines haciendo algo de lo que te arrepientas. Lamentar. De hecho, había muchas cosas de las que podía arrepentirse, todos esos errores que sobresalían de su flujo de conciencia como peldaños, suplicando ser barridos, mucho de cómo se quitó los electrodos de los brazos y se quitó la vía intravenosa de la muñeca antes que nadie. Podría detenerla. Sin embargo, eso fue lo más lejos que llegó y, por primera vez, se arrepintió de no haber sido más rápida cuando tanto su hermana como Weiss saltaron sobre ella antes de que pudiera sacar un dedo del pie de debajo de las sábanas. Cálmate, Ruby, no estás pensando con claridad. Probablemente aún tengas anestesia en tu sistema. Cierto, que si hubiera tenido sus medios, habría escapado de sus garras crucificantes con solo un hilo de su semblanza. Pero lo único que corría por sus venas en este momento era el deseo burbujeante de volar directamente a la oficina del director para exigirle que devolviera lo que no era suyo por derecho. Por favor, deja de forcejear, vas a reabrir tu herida. Lo juro, será mejor que no me manches de sangre, maldita sea. Blake, deja de quedarte ahí y apaga esa cosa. Por encima de su estruendo, la sirena del monitor cardíaco seguía sonando con fuerza, protestando por la pérdida de una señal eléctrica. Mientras tanto, Blake estaba tratando de desaparecer en un pliegue de la cortina, pero el estallido de Weiss fue suficiente para ponerla en acción y saltó sobre el interruptor de apagado. Listo. Ahora ayúdanos a localizarla. Habiendo hecho lo que no había dudado, Blake ahora vaciló ante esta nueva orden. Deteniéndose en seco, como esperando el resultado de un debate interno que ahora podía escucharse sin la alarma a todo volumen. Mientras tanto, sus otros dos compañeros de equipo continuaron luchando con su capitán, cuyos movimientos retorcidos sacudieron la cama con ruedas y cuya violenta agitación parecía estar desgastando tanto a los pacientes de las niñas como a sus músculos. ¿Por qué estás parado ahí? Girando la cabeza, Yang miró a su compañero. Agarra sus piernas antes de que se lastime. En ese momento, Blake vio cómo las poderosas piernas de la niña se apoyaban en la cama y empujaban sus caderas contra sus ataduras humanas. ¡Mierda! Cuando Ruby se volvió tan fuerte, aferrándose con todas sus fuerzas al brazo supuestamente lesionado de su capitán, Weiss tuvo que admitir que en este punto probablemente serían ellos los que resultarían heridos. En serio, Blake, en cualquier momento que quieras participar sería genial. Preguntándose si ya habían pasado ese punto, preguntándose si había cometido un error al enviar a la enfermera a casa por la noche, Yang no se atrevió a mirar a Blake para ver la respuesta de la mujer. Tampoco tuvo fuerzas para mirar a su hermana, que ahora era más animal que su compañero fauno, arrojándose contra los carnosos barrotes de su jaula. Así que, en cambio, cerró los ojos y aguantó. Lo siento. Este susurro lejano flotó como un martillo, haciendo que la espalda de Ruby colapsara contra las ondas blancas de sus sábanas. Aplastó la reserva de adrenalina que bombeaba a través de sus venas, dejando que el líquido se derramara silenciosamente por sus mejillas mientras se quedaba quieta. Colapsando a su lado, Weiss se apoyó en sus rodillas y en la esquina de la cama de Ruby mientras Yang perdía el conocimiento sobre sus pies. Todavía despierta, pero incapaz o poco dispuesta a comprender lo que estaba pasando detrás de la mirada exhausta de su hermana. ¿Por qué? Lastimeramente Ruby rogó, pidiendo más al cielo que los tres en la habitación. ¿Cómo pudiste?
Pero ninguno de los dioses, mortales o no, estaba escuchando, y la carga volvió a caer sobre sus hombros. Los tres que habían tomado la decisión mientras ella dormía sintieron la peor parte. ¿Por qué? Un frío sobrenatural vino a habitar el vacío de Yan, conduciendo sus miembros sin vida. Es solo una roca. ¿Cómo es que esa cosa vino a hacerte así? Esa pregunta apareció posada al borde de las lágrimas, pero Ruby no se conmovió. Ninguno de los dos iba a ceder un centímetro. Él era mi amigo. Y yo soy tu hermana. Sobre la quietud gélida barrió esta ola, casi derribando a los transeúntes Blake y Weiss. ¿Cómo pudiste mentirme? Yan, al redescubrir a su hermana al mismo tiempo que se sentaba erguida, Ruby extendió un brazo que nuevamente había perdido su fuerza. Fuerza que encontró Yan, recuperando el control de sí misma y liberando al otro yo con un suspiro. No soy estúpido, ¿sabes? Por marginados que estuvieran, ni Blake ni Weiss estaban exentos de la culpabilidad de esta declaración. Entiendo que soy tranquilo, así que de esa manera, tal vez sea mi culpa. Sabía hace un tiempo que algo no estaba del todo bien, y no hice nada. Está mal que me alegro de que te has ido. Sé que no lo merezco, pero quiero a mi hermana de vuelta. Quiero a mi equipo de vuelta. Solo quiero rebobinar todo antes de que esto sucediera. ¿No podemos hacer eso? ¿No podemos al menos fingir? Incluso mientras hacía la pregunta, Yan tenía miedo de la respuesta que podría recibir. Al mirar a su alrededor, se vieron las orejas felinas ligeramente caídas de Blake, la normalmente infalible Weiss mirando de reojo mientras jugueteaba con el espacio vacío de su muñeca, y Ruby. Solo la miré fijamente, sin tanta empatía, ni comprensión, ni siquiera lástima. Solo una vacante reluciente donde solía haber alguien a quien ella conocía. Rodillas normales. Por falta de algo que arremeter contra los puños de Yan se volvieron contra sí mismos, apretando y aflojando con impotencia. Cuando vinimos aquí, todo lo que querías era ser normal. No ser especial de ninguna manera o sobresalir. Y Weiss, querías liberarte del legado de tu familia. Blake, estoy seguro de que todavía no lo hago. No entiendo por lo que estás pasando, pero es bastante claro para mí que solo querías un nuevo comienzo, y es por eso que escondiste quién eras realmente. Y yo otra respiración profunda cuando sus músculos se aflojaron y Yan trató de dejar ir su orgullo, todo menos lo que importaba. Supongo que quiero acción. Ruby tiene su azúcar, pero para mí es la adrenalina. Esa noche fue demasiado. Como un atracón, porque después me sentí culpable solo de pensar en lo que podría haber perdido. Yan se estremeció ante estos pensamientos empalagosos que aún hormigueaban en su torrente sanguíneo, y se preguntó si no sería demasiado tarde. Esto es demasiado para nosotros. Es demasiado peligroso. Sé que es condenadamente tentador. El poder que tienen esas cosas es un boleto fácil. Mentiría si dijera que la aventura es lo único que quiero de esto. Necesito volverme más fuerte también, sacudiendo la cabeza definitivamente. Pero no puedo. No a costa de mi hermana. No voy a perderte a ti también. A raíz de esto, Ruby se quedó con sus pensamientos, sola para encontrar alguna forma de expresar cómo se sentía. Nunca, ni siquiera en aquellos sueños enclaustrados, se sintió tan aislada y sola. Yo tampoco quiero perder a nadie. Bajo ese vestido de papel sintiéndose desnuda, y bajo los ojos expectantes de sus seres queridos sintiéndose más que desnuda. Desollada, destripada, aferrándose al espacio vacío de su pecho. Pero supongo, ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para garantizar eso, ¿eh? Una risa amarga que hizo eco en su caja torácica. Sé que ciertamente no lo soy. ¿Recuerdas a Yan, cómo ni siquiera pude cuidar al señor Dreyling? Ruby se volvió hacia los otros dos que intentaban no estar allí. Lo cual estaba bien, porque tenía la sensación de que Ruby no los estaba mirando realmente. Cuando tenía 9 años, quería cuidar de mi propia mascota, así que papá me consiguió un hámster. Es extraño cómo ahora ni siquiera puedo recordar cómo era. Solo pude cuidarlo durante aproximadamente una semana cuando accidentalmente dejé su jaula abierta y escapó. Volviendo a enfocarse en su hermana, Ruby logró conjurar una sonrisa torcida en forma de disculpa. Recuerdo que lo buscamos por todas partes durante varios días. Estábamos sobre nuestras manos y rodillas, metiendo la cabeza en los arbustos, y Yan se enganchó el cabello más de una vez. A pesar de la tensión y de lo que obviamente no era un recuerdo agradable, Yan también logró esbozar una sonrisa en retrospectiva. Por supuesto, nunca lo encontramos. Papá y mi hermana me dijeron que probablemente lo atrapó un zorro o algo así. Pero sé que fue nuestro perro, Sway, quien se lo comió.
Mientras Jan se ahogaba, Ruby finalmente logró una risa que no fue dolorosa. Yo tampoco soy estúpido, ¿sabes? Los dedos arañaron el punto frustrantemente plano debajo de su cuello. Simplemente tonto, supongo. Inmaduro. Fui yo quien se olvidó de cerrar la jaula. No era capaz de mantener a salvo nada de lo que amaba en ese entonces, y ahora incluso con Crescent Rose, no es diferente. Con la mano sin vendar se apartó a la fuerza el otro brazo, mirándolo con desconfianza y desdén. Vine aquí para tratar de ayudar a otros, pero ni siquiera pude proteger algo que estaba atado alrededor de mi cuello, y mucho menos a las personas que me rodeaban. Además, necesitaba ayuda solo para salvarme a mí mismo. Tienes razón, no lo hago. Merezco la responsabilidad. Oh, Ruby. Lo que se suponía que debía ser un apoyo resultó confuso cuando la joven bajó las piernas de la cama y las colocó en el suelo. Espera, se supone que todavía debes estar en la cama. Necesito ver a Ospin. Limpiándose con calma las varias manos que ofrecían apoyo, Ruby ajustó las insignificantes vestimentas que descansaban sobre sus hombros mientras buscaba su espacio en busca de ropa adecuada. ¿Todavía? ¿No puede esperar hasta mañana? Ya es bien pasada la medianoche. Intervino Blake mientras seguía a la niña más pequeña en caso de que flaqueara en su paso. Dudo que todavía esté aquí. Él es. Incluso con la cabeza metida en el armario, la certeza absoluta no estaba amortiguada. Y es importante que hable con él. Querrá elegir un nuevo capitán lo antes posible después de que renuncie. Las protestas vocales volaron alrededor de su cabeza con menos efecto que los mosquitos. Efectivamente, aplastándolos, se quitó la inválida vestimenta sin mirar atrás. Ahora solo espera. Saltando hacia adelante, no fue tan difícil proteger el cuerpo desnudo de Ruby con el suyo, sobre todo porque no estaba luchando tan duro contra el abrazo bien intencionado de Jan. Sin embargo, fue una clara comprensión de cuánto más grande, cuánto más desarrollada se sentía la joven entre sus brazos envueltos, mientras que antes simplemente podía desaparecer bajo la sombra de Jan. Por favor, cálmate y piensa en esto un poco, ¿de acuerdo? No es necesario hacer nada ahora. Deberíamos hablar de eso cuando estemos mejor de cabeza. He pensado en ello. Sin Naruto allí para guiarla, Ruby tendría que pensar de manera más independiente. Esto fue menos liberador de lo que uno podría suponer. Constreñido en cambio, al fracaso. Tal como soy, no soy apto para liderar este equipo. Bueno, ¿y qué? Con un ligero sonrojo, Wei se apartó de la gran atención que atrajo. O tal vez fue esa mirada que todavía estaba vestida solo con su traje de cumpleaños. Mira, todavía estamos en la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le importa si cometemos un pequeño error de vez en cuando? El único propósito de estar aquí es mejorar. ¿Sabes? Naruto dijo casi lo mismo. Cuando Ruby le sonrió con tanta ternura, el carmesí ardió caliente y furiosamente en el rostro pálido de Weiss. Y cuando esa sonrisa murió, también floreció la primavera. Es solo que creo que ya no tengo ese lujo. ¿Qué quieres decir? Aunque había hecho todo lo posible por cortar las fibras del corazón que la ataban a esta conversación, Blake sabía a qué se refería la chica. Los White fans son mi problema y me ocuparé de ellos. No hay razón para que ninguno de ustedes se involucre. Dicho esto, Blake nunca tuvo mucha suerte cortando tales lazos. No importaba lo mucho que intentara guardarlo todo, siempre se deshacía de sí misma donde quiera que iba. Por supuesto que lo hay. Por mucho que temiera, se había acostumbrado a ese rostro ancho y serio que la miraba inocentemente. Nunca podría abandonar a un amigo. El ladrido de un Doberman no tendría más efecto que esos ojos de cachorrito, y Blake se estremeció como si le hubieran dado un mordisco. ¿Realmente lo has escuchado? Lo siento, pero eso es 100% Ruby. Jan declaró, maniobrando para una sonrisa descarada y al mismo tiempo asegurándose de que no se mostrara otra mejilla. Y estoy con ella en esto. De ninguna manera estás haciendo algo estúpido solo. No podemos hacer nada estúpido en absoluto. Colocando una mano en su frente, Weiss consideró los méritos de volver a sentarse en su silla, si sería capaz de volver a levantarse. También estoy preocupado por Roman Torchwick. Con un escalofrío que puede o no haber tenido algo que ver con su estado de desnudez, Ruby admitió esto. Incluso sin Naruto y los demás, no creo que vaya a renunciar. Pareces tener algo de mala suerte al encontrarte siempre con ese imbécil. Jan estuvo de acuerdo. Es por eso que solo quiero tratar de minimizar los errores estúpidos. Decididos en este compromiso, más de lo que los demás podrían aspirar a ser después de 1000 reencarnaciones. Nunca voy a tener la confianza de mi hermana.
Nunca seré el planificador meticuloso como Waze. Y Black tiene esa intuición natural que no podría lograr incluso con la ayuda de un ninja real. No tengo ninguna de estamos hablando de enfrentarnos a peligros reales, y no podría soportar la idea de perder a ninguno de ustedes. Un sentimiento que los conmovió a todos por igual y, sin embargo, de manera diferente. Queriendo simplemente envolver sus brazos alrededor de su hermano, Jan tuvo que contenerse tanto por delicadeza como por reverencia. Un ideal tan brillante que Black tuvo que volver la cabeza, y Waze, estúpido. Me alegro de que haya elegido permanecer de pie un poco más. Es por eso que eres el único que debería ser capitán. Con las miradas estupefactas que estaba recibiendo, era bueno que Waze ya tuviera los ojos apretados contra la vena que palpitaba en su frente. Sí, lo sé. Como dije, aprendemos de nuestros errores. Y en caso de que no lo hayas notado, eres el epítome de eso. El hecho de que hayas pensado claramente en todo esto mientras estabas a las puertas de la muerte es tan admirable como exasperante. Mira, todos tenemos nuestras fortalezas y todos tenemos nuestras debilidades. La vida no siempre va a esperar hasta que estemos preparados y listos, por eso ya no postulo para el trabajo. Tú, Ruby, eres el que pasó de estar desprevenido a darle la patada a Román. Eres el que fue empujado 2 grados por esto y tuviste que lidiar con eso. Eres el que carga con un cristal de polvo parlante y simplemente rueda. Con eso. Claramente, Jan tiene razón. Esto es demasiado y no estamos listos. Pero ahora estamos atrapados en esto, y tú eres la mejor opción para sacarnos de esto de una pieza, más o menos. Ya sin el apoyo de la discusión, que probablemente había estado enconándose desde esa noche, Waze se desinfló y se derrumbó en el asiento de espera mientras los demás observaban embelesados. Ahora, ¿podemos volver a la cama? Echado sobre la silla de respaldo rígido que gemía con simpatía, Waze ni siquiera tuvo la energía para protestar si este no fuera el caso. Eso suena como una buena idea. Lista y capaz de encontrar un buen lugar para acurrucarse en cualquier lugar, Black se compadeció con un bostezo prolongado. Ustedes sigan adelante. Ruby no anticipó estar tan atrás. A pesar de estar inconsciente durante tanto tiempo, estas pocas horas fueron suficientes para drenar a cualquiera, incluso si aún no habían estado vacíos. Estaré bien aquí. Sería mejor si durmieran en sus camas reales. No voy a dormir mucho si tengo que preocuparme de que estés dando vueltas a esta hora. Una mirada que Ruby no había visto en mucho tiempo la hizo sudar a pesar de la relativa frialdad. Relájate, Jan. Capaz de ignorar incluso esto, Ruby le dirigió a su hermana una sonrisa tranquilizadora. Siempre estaré aquí. Esa es una promesa para toda la vida. Uno que podía mantener fácilmente, la idea de volver a atravesar esa superficie del sueño ya no era tan fría y temible. Está bien, Skirps. Retirándose hasta que solo quedó una mano en la mejilla de Ruby. Nunca cambies, Ruby. Dándose la vuelta, Jan recogió rápidamente a los demás que no tenían la fuerza para oponer mucha resistencia, o ninguna en el caso de Waze, mientras la arrojaban sin contemplaciones sobre el hombro de la rubia. Sin embargo, la energía suficiente, mientras la sacaban como un saco de papas de la enfermería, para gritarle una última cosa a su problemático capitán. Y por el amor de Dios, ponte algo de ropa. Dentro de cada ventana de vidrio que circunscribía su oficina, la vista era la misma. Un reflejo oscuro del interior. Muebles escasos en desorden borroso, sombras de engranajes con dientes rechinando como los hombres del saco que holgazaneaban en el fondo de la mente. Ironwood se había ido hacía mucho tiempo, dejando su silla vacante como un cenotafio descolorido en el medio de la habitación. Pero todo lo que Ospin vio fue su propia imagen pálida, mirándolo fijamente desde el lugar donde debería estar Vale. La ciudad es solo otra pieza de ese espejo negro ahora, con el toque de queda recientemente establecido apagando todas las luces. Ni siquiera el océano con sus brillantes ondas de luz de luna podía alcanzarlo en su alta torre, estaba demasiado lejos y ahogado por la retrodispersión. Aureolado en esa luz, el hombre evaluó su apariencia mortal con desdén. Manos demasiado débiles para hacer lo que era necesario, ojos cargados con tal equipaje que no podía ver qué era eso. Todo acerca de su apariencia era como lo había sido hace décadas, pero para él todo hablaba de su edad y abandono. Y ese cabello plateado, el que más envidiaba. Solo una sombra, una mancha aparte de un blanco muerto. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad? No importa cuánto lo intentemos, mirando a su reflejo, le devolvió la mirada con la quemadura de un amanecer rojo. Todavía tenemos que seguir avanzando a ciegas. ¿Qué otra opción hay? Dejar el mundo. Solo, déjalo ir. No puedo hacer eso, todavía no.
Ninguno de nosotros puede rendirse. Somos dos caras de la misma moneda, ¿no es así, Osh? Dentro de la creciente oscuridad, la imagen había cambiado solo ligeramente. Líneas de su rostro que van a lugares donde, si no hubiera sido por la gracia de los dioses perdida hace mucho tiempo, podría haber terminado. Un rostro en la luz, el otro en la oscuridad. La oscuridad me llevará eventualmente, y espero ese día. Pero no lo pondré fácil. Hombre tonto, hace mucho tiempo elegiste correr y ahora nunca puedes parar. De un lado a otro, sin ir a ninguna parte. Te equivocas. Cerrando los ojos para no necesitar ver los soles rojo rubí guiñándole. Dobló las manos detrás de la espalda para que no mostraran su miedo y respiró hondo para que no pudiera escuchar las réplicas. Me he alejado del pasado que es tu tumba. Donde te pudrirás hasta que no seas nada. Nada es de lo que vine, renaciendo de ese oscuro pozo de desesperación. No olvides que fuiste tú quien eligió la luz, viendo cómo ardía el mundo. Fragmentos fríos de oscuridad se extendieron desde su prisión cristalina. Unos dedos de obsidiana le acariciaron la mejilla y, aunque no miraba, podía sentirlos. Mientras tanto, le diste la espalda al mundo. ¿Es eso mejor? Me he vuelto mejor. Más. Soy el futuro, el recuerdo, la posibilidad que te acecha. Envejece todo lo que quieras, huye de la verdad lo más rápido que puedas, escóndete de mí en esas muchas encarnaciones, pero siempre lo haré. Encontrarte. Las sensuales dagas retrocedieron al abismo sin mostrar ni una gota de sudor como premio. Pero Ozpin sabía que ya habían tomado mucho más. Soy tu culpa, tu más profundo arrepentimiento, y nunca escaparás de mí, no necesito escapar de ti. Todo esto ya lo sabía, repitiéndolo solo para sí mismo y no para la imagen macabra que se había desvanecido hacía mucho tiempo. Los ojos esmeralda se abrieron de golpe, pero solo para enfrentarse a una parodia pálida. Eres mi error, y te borraré. Su única respuesta fue del sol real que ya había comenzado su arduo viaje sobre el horizonte, enmarcando el extenso paisaje a medida que se desarrollaba en daguerrotipo. Y donde detrás de él podría haber habido una risa divertida solo en su mente, se oyó un golpeteo y el riachuelo de su puerta cuando se abrió. ¿Director de escuela? Agradecido por la voz de Glinda Godwich que nunca permitió compromisos. Estás aquí temprano. Eso es inusual. Hay mucho trabajo inusual por hacer. Él se volvió hacia ella con una sonrisa que resultó fácil. Glinda arqueó una ceja acusando su excusa. Siempre lo hay. Dejando el comentario colgado allí, ya había seguido adelante, depositando otro fajo de trabajo en su escritorio junto al otro que parecía haber sido tocado. ¿Qué más hay de nuevo? El mundo, supongo. Ozpin volvió a mirarlo y observó cómo la luz se extendía rápidamente una vez que el sol pasaba por la montaña. Se mueve de maneras misteriosas, contigo o sin ti. Cada generación sucesiva aporta algo diferente a la historia milenaria. Nuevos problemas, nuevo drama, se olvidó de mencionar. Incluso el amanecer puede ser una sorpresa si pasas el tiempo suficiente en la oscuridad. Debería tratar de atraparlo más a menudo, porque momentos como este son muy fugaces. Intenta hacer mi trabajo durante unas semanas. Sin verse afectada por la retórica de su jefe, Glinda se movía por la oficina automáticamente, limpiando las páginas que se habían derramado por el suelo mientras simultáneamente les preparaba a ambos sus bebidas favoritas de la pequeña barra escondida a un lado con todo el resto del desorden. Te acostumbrarás muy pronto. Es mi más sincera esperanza que nunca lo haga. Deteniéndose justo antes del director, Glinda sostuvo ambas tazas en sus manos mientras evaluaba en silencio al hombre. Incluso mirando su espalda, podía decir que había algo diferente. Ozpin. Tienes razón, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer. Sin percibir aún a la mujer detrás de él ni la bebida humeante que reemplazaría la taza tibia que languidecía sobre su escritorio. Glinda, mira si puedes atrapar a Ironwood antes de que se vaya. Solo dile que tiene mi aceptación provisional. Señor. No molesto en lo más mínimo por el cambio brusco. En todo caso, Glinda pareció darse cuenta de lo inusual de esta solicitud y disfrutó de la oportunidad de poner las cosas en marcha. Cualquier cosa fuera de la rutina. Corriendo afuera para esta tarea, la nueva taza se colocaría junto a la anterior mientras Ozpin continuaba mirando y reflexionando. Las cosas se nos escaparán rápidamente si las dejamos. Contemplando, frotándose la barbilla, probablemente me vendría bien un afeitado. Fin del capítulo.